Buenos días, ¿cómo están todos? Ahora sí, oficialmente, porque ya los había saludado en la entrada. Bueno, yo siempre digo que ese es como el currículum formal, ¿verdad? Pero además de eso, me gusta siempre compartir que tengo casi 12 años de trabajar en el INSS, ¿ya? Y tengo pues la experiencia y la verdad, el agrado de participar en la Comisión de Factores de Riesgo Psicosocial, la nacional, hace más de 5 años y también en INTECO. Entonces, más allá de que uno esté en la comisión, creo que uno de los beneficios más importantes de eso es el aprendizaje, porque hay muchos otros compañeros que están en otras industrias, ¿verdad? E igual lo que vamos a hacer hoy. Al final, ahí viendo lo que decía April, ¿verdad? 40 personas, pero al final para mí es un número bastante importante, o sea, somos muchas mentes aquí. Va a ser muy participativa, entonces no me van a escuchar solamente a mí hablar, sino que también los quiero escuchar a ustedes. Al final creo que la información que yo tengo se va a complementar también con las experiencias que ustedes hayan tenido, con la resolución de casos y por supuesto con las dudas, ¿verdad? Vamos a atender todas las dudas que por lo menos hasta mi alcance yo pueda contestarles, ¿verdad? Hay ciertas situaciones cuando hablamos de acoso laboral que son muy específicas, muy particulares, ¿verdad? Que requieren revisar cada caso. Pero por supuesto que lo podemos comentar. Entonces vamos a empezar ahorita, estamos como un poquito atrasados de lo que el arranque. Vamos a tener un receso, como decía April, probablemente va a ser a las 10:30. ¿Tienen hambre? ¿O más o menos? No, porque hay que comer por 2, dijo April. Entonces, no, yo me sumo también a lo que él decía, ¿verdad? Nosotros también en el INSS con las actividades presenciales nos pasa mucho y realmente es complicado, ¿verdad? Porque creo que la población está como entre quiero virtual, pero la quiero presencial y cuando ya me toca ir, ya no quiero ir, ¿verdad? Entonces es un gran esfuerzo. Entonces hoy lo que vamos a abarcar en la sesión son 3 cosas. O lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a arrancar hablando de qué es el riesgo psicosocial, explicando un poquito, ¿verdad?, qué contiene, qué es, cómo lo visualizamos, cuáles son los factores que intervienen. Vamos a hablar de violencia en el trabajo, que no vamos a profundizar tanto en los tipos, pero sí cómo se contiene el tema del acoso laboral dentro de lo que es la violencia. Y por último, vamos a analizar un caso entre todos, ¿verdad?, que es un testimonio real de un colaborador, obviamente anónimo, ¿verdad?, que vamos a, entre todos y probablemente en equipos pequeños, a sacar como si nosotros estuviéramos analizando el caso, ¿verdad? ¿Qué haríamos cuando nos llega una persona con esta situación, ¿verdad?, con esta narrativa de lo que está pasando? Entonces es un poco también, a mí este tipo de actividades en donde compartimos entre todos experiencias, suman mucho, ¿verdad? Porque quizás lo que hace el compañero de otra empresa, yo lo hubiera visualizado diferente, ¿verdad? O el proceso o el protocolo que tienen ellos, tiene otras partes que tal vez lo que nosotros realizamos. Entonces, bueno, sin más, también es entender que hay personas dentro de este ámbito que tiene razón el abogado, se me olvidó su nombre, perdón, Javier, que a veces quedan en un limbo, ¿verdad? Porque no los atiende ni la Seguridad Social de la Caja, porque ahí se le corresponde al INSS, y no los atiende el INSS porque no hay una investigación que concrete. Ahora más adelante, en la segunda parte, vamos a ver un poco también el tema del INSS, por lo menos por encimita, en el sentido de qué es lo que se necesita, ¿verdad? O porque algunos casos a veces no entran amparados, sobre todo, ¿verdad? Y hay mucho, se juzga mucho a la gente todavía, hay mucho temor, ¿verdad?, por denunciar, hay mucha incertidumbre. Creo que el compañero abogado, ¿verdad?, que está acá no nos dejará mentir, igual que lo que decía Marilyn, que la legislación todavía no está tan clara en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a las empresas, bueno, si no la tenemos en este momento, algo tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, si hay una necesidad preventiva en el cual trabajar. Entonces, primero que nada, antes de arrancar en esto, bueno, gracias a las personas que compartieron, ¿verdad? Creo que el objetivo de todos es aprender, ¿verdad? Y en este caso compartir. Les voy a pedir que no me ataquen tanto por ser del INSS, ¿verdad? Ya me dijeron como 4 veces. Todo se puede resolver, pero vamos a profundizar un poco también en la parte psicológica, o sea, al final, ¿qué es lo que siente la persona? ¿O qué podríamos nosotros, si lo hemos sentido en ese momento, cuáles son las situaciones? Pregunta para todos. ¿Han descargado la guía que tiene el Consejo del tema de la parte de prevención, identificación del acoso, ¿verdad?
Eso es esencial. Si alguno no la tiene, ahí la traemos, ¿verdad? También, y está descargable en la página, ¿verdad? Esta es una guía que se construyó con todas las personas de la comisión, ¿verdad? Que ahí podrán ver ustedes cuáles son los que están en esa, y tiene pasos. Obviamente no es algo obligatorio, sino que es una herramienta más para que las empresas puedan identificar y prevenir el tema del acoso, porque algo que uno de ustedes decían ahorita es que el acoso inicia con un conflicto, ¿verdad? O hay una parte de esto de la conflictiva. Puede ser que me caiga mal Marilyn, ¿verdad? En el trabajo, y es algo completamente normal, porque al final las relaciones interpersonales son así, ¿verdad? Uno no se lleva bien con todo el mundo. Pero hay una línea que es la que no se debe cruzar, ¿verdad? Que es en donde nosotros entramos ya al tema de la violencia, que es cuando mis acciones y mis actos van orientados a perjudicar a esa persona. Una cosa es que cuando yo llegue, ¿verdad? Y me topo a esta compañera en el trabajo, yo no la quiera saludar, me caiga mal, ¿verdad? O no quiero tener mucha relación con ella más que lo laboral. Y otra cosa muy diferente y distante es que mis acciones laborales influyan negativamente en el trabajo de ella. O sea, que yo, muy tico, ¿verdad? Le meta zancadillas para que a ella le vaya mal en el trabajo, que la anule, que le quite funciones, que la vaya minimizando, que no quiera compartir, que a la isla el resto de los compañeros. Ahí ya vamos tocando otras fibras, ¿verdad? O afectando otras fibras del ser humano, que entonces nos vamos a la parte de la autoestima, ¿verdad? La autoconfianza, el autovalor, ¿verdad? Porque entonces estamos, y ahora lo vamos a ver con el tema de víctima, orientando a las personas que empiecen a dudar de ellos mismos. Entonces es como este juego de poder que se da en el tema del acoso, en donde la víctima muchas veces duda de si tengo que denunciar porque no sé si el culpable soy yo, ¿verdad? En ese proceso. Y se ven muchos círculos de violencia, ¿verdad? No solamente en este tema. Entonces, vamos a arrancar propiamente. El trabajo definitivamente, y en todas las intervenciones que yo hago en empresas en todo el país les digo, el trabajo es un medio, definitivamente lo ocupamos y lo necesitamos. Pero no puede ser tampoco que permitamos que nos enferme a un nivel, ¿verdad? De que usted esté con muchas áreas de su vida afectadas, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, es un determinante social también para el tema de la salud física y mental. Entonces, en la legislación también nos habla de que el patrono tiene una obligatoriedad de trabajar en prevención, no solo en la identificación o en la atención de riesgos o enfermedades laborales. Entonces, sí existe, ¿verdad? Ahí una importante obligación en trabajar en la prevención. ¿Cómo se trabaja la prevención del riesgo psicosocial? Identificando primero, ¿verdad? Teniendo mecanismos de alcance. Por ejemplo, ahorita hablamos del acoso. Bueno, tenemos algo dentro de la organización que nos hable de la gestión del conflicto. ¿Qué se hace cuando hay una conflictiva, verdad? No todos los casos tienen que llegar a una denuncia, ¿verdad? Perfectamente, si yo tengo un conflicto con otro compañero, ¿cuál es el proceder administrativo que hay dentro de la organización para tratar esas situaciones? O volvemos la cara, ¿verdad? Y decimos, bueno, hay que solucionen ellos, ¿verdad? Y son cosas que se van generando, mecanismos, ¿verdad? De denuncias previas o de alertar en la organización que ciertas situaciones están pasando. Entonces vemos que aquí es donde nos vamos a meter en temas de factores psicosocial, que el antes de una persona, ya digamos con sintomatología, que está enferma y demás, hay una antesala probablemente muy grande. O sea, esa persona no llegó a ese punto de un día para otro, ¿verdad? Sino que existieron probablemente una mezcla de diferentes factores, no sé, llamemos liderazgo, comunicación, organización dentro de la empresa, no existen mecanismos de denuncia, etcétera, que llevaron a que tengamos una persona realmente afectada o ya en un punto que lamentablemente y generalmente sea así, que ya no puede más, ¿verdad? Entonces dice, voy a denunciar, o alguien lo motivó a denunciar, o ya al final, no sé, la situación estalló tanto que se genera una denuncia. Entonces, partiendo del hecho, ¿verdad?, de que definitivamente el trabajo, aunque tiene pues obviamente sus deberes y sus obligaciones y todo, no debería ser para nosotros una situación que nos genere enfermedad. Entonces, yo lo abordo desde la parte que cuando nosotros vemos riesgo psicosocial, estamos hablando de derechos fundamentales del trabajador. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué derechos tenemos nosotros como trabajadores? ¿Qué mencionarían ustedes de primera mano? Salario, dijeron por ahí, ¿verdad? No. Eso sería lo primero, si no, no funciona. ¿Qué más? El respeto a la equidad. Ok.
ambiente, expresión, ¿verdad? Generalmente cuando procesamos eso a inicio se nos viene las instalaciones, ¿verdad? Como cuestiones más que sean tangibles. Pero se nos olvida también recordar que dentro de esos derechos laborales está que yo no tenga que estar en un ambiente violento, ¿verdad? O en un ambiente donde me maltraten. O que porque yo esté contratada en una organización pública, privada, lo que sea, no da derecho a que yo reciba violencia del ambiente o de X o Y persona. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que se ha venido insistiendo mucho por años, de que lo que les decía, ¿verdad? El tema preventivo. Hablamos de que el trabajo debería no ser solamente seguro, porque creo que ya hemos ido pasando de eso, ¿verdad? Sabemos todos y muchas personas que tal vez me las he topado por ahí, que bueno, debemos evitar accidentes, que la gente se nos queme, que pasen diferentes cosas a nivel físico, pero también debería ser saludable y preventivo en muchos aspectos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional. Entonces, ¿cómo construimos eso? Desde la prevención de factores intralaborales y extralaborales. Ahorita les voy a explicar como uno y otro, ¿verdad? Lo intralaboral, al final, son las condiciones dentro de la organización. Hay muchísimos factores, ¿verdad? Y yo les pido que ustedes ahí, cada uno, si están escribiendo o anotando, se ubiquen primero en qué industria están, ¿verdad? Yo voy a tomar un ejemplo, no sé, la parte de gastronomía o hotelería. Hay diferentes factores que a ellos les va a ser diferente que un hospital, que por ahí también compañeros de un hospital. Entonces, los factores son diferentes, realmente los estamos identificando, cuáles son los riesgos desde la parte emocional que nuestros trabajadores, por el tipo de industria, empresa, funciones, podrían estar expuestos, ¿verdad? Yo utilizo casi siempre el ejemplo del tema de la fuerza policial en nuestro país, ¿verdad? Tenemos la fuerza pública, el organismo de investigación judicial, la penitenciaria, los policías de tránsito, ¿verdad? Todos ellos van a tener riesgos diferentes, aunque digamos que la función, aunque no igual, ¿verdad? Pero está en el tema de protección y demás. Pero no es el mismo riesgo en la parte emocional que va a estar un policía que está en la parte penitenciaria, que sale tantos días, ¿verdad? Que está lejos de su familia tantos días, que un policía de tránsito, ¿verdad? Entonces, así también dentro de la organización. En la parte extralaboral, es considerar también lo que sucede fuera de la organización. Aunque hay un poco de discusión en esto, no les voy a negar, ¿verdad? En el país, en el sentido de que las empresas o los empresarios dicen, bueno, lo que pase fuera de la puerta no es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero ustedes no me dejarán mentir que han atendido personas que llegan y están mal dentro del trabajo y están cometiendo errores porque tienen deudas, porque viven en ambientes violentos. Yo recuerdo así, tal cual, un caso de una empresa que en su turno de noche, el último, digamos, bueno, tenía gente que salía a las 10, le renunciaba gente y no había forma de que se mantuviera sin esa rotación constante, ¿verdad? Y lo que pensaban era que la gente no quería trabajar de noche, ¿verdad? No se había preguntado realmente a la población si había un factor extralaboral, ¿verdad? ¿Y qué era? Que eran personas de un nivel, ¿verdad?, socioeconómico no muy alto, y cuando salían a las 10 ya no había bus, o sea, ya no hubo un bus que pasaba por ahí. Entonces los obligaba a tener que hacer una inversión extra en taxis, en Uber y otras cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa muy pequeñita podía estar afectando el cómo se sentía la gente dentro del trabajo hasta tomar una decisión de renunciar. Una solución que tal vez usted diga, bueno, tan pequeño y solucionó mucho. Bueno, esa empresa había hablado con una empresa de buses y le había dicho, ¿será que usted puede esperar esa última carrera unos 10 minutos más a que la gente salga, marque, ¿verdad?, y se pueda montar en el bus? Y listo, solucionado uno de esos problemas, ¿verdad?, que se consideran o que consideraban una rotación muy importante. Entonces, lo extralaboral, aunque sí es cierto, no es responsabilidad del patrono, pero sí nos va a afectar, ¿verdad? Si la empresa, por ejemplo, está ubicada en una zona peligrosa, en empresas de plantación en ciertas zonas del país nos ha pasado, ¿verdad?, de asaltos, expuestos a violaciones o abusos, ¿verdad?, porque salen muy tarde, porque la madrugada, porque es oscuro. Entonces, son cosas que tal vez uno diría, bueno, no se lo está provocando el trabajo, pero qué carga mental y tiene la persona al exponerse a esa situación. Y no debemos dejar de lado que al final, bueno, hay mucha necesidad laboral, definitivamente, o sea, la economía y demás. También algo de lo que nosotros hemos visto es que la gente a veces acepta trabajos por necesidad, realmente no porque le guste ni porque
cosas, digamos, extremas, como que aceptan un trabajo en Alajuela y viven en Cartago, ¿verdad? Entonces, al momento aceptan, pero después en algún momento la inversión de su vida personal es muy grande, entonces se vuelve una conflictiva. De todos los que estamos aquí, yo creo que ya somos como 45, casi 50. ¿Ustedes recuerdan qué cosas firmaron en su contrato de trabajo? ¿Lo leyeron bien? ¿Sí, no? Ah, vas a quitar eso. Ok. Eso es algo que al final a veces se vuelve un factor, ¿verdad? También. Entonces se confunden en el tema de que estoy experimentando ciertas condiciones psicosociales, pero la gente no leyó que la podían trasladar a 10 kilómetros, ¿verdad? O sea, no lo leyó bien, no leyó que su punto de trabajo podía ser Alajuela o San José, entonces ya cuando se lo cambian, ¿verdad? O le dijeron que le podían rotar el horario, eso lo he visto mucho también. Entonces, cuando llegan los cambios, se sienten muy mal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que ir descartando condiciones que no sean provocadas por situaciones que la empresa está incumpliendo, ¿verdad? En este caso. Entonces, listos ahí, ¿verdad? Hablamos de las condiciones de trabajo. Vamos a hablar de que en el caso de nosotros en Costa Rica, yo creo que sí se han hecho muchos esfuerzos. Me parece que el Consejo de Salud Ocupacional, bueno, a nosotros nos ha invitado ya hace bastantes años, ¿verdad? Y hemos trabajado documentos, normas, ¿verdad? Por ahí, si después, ¿verdad? Me pueden mandar un correo y les podemos pasar la lista de documentos que hay ya disponibles, pero hay recomendaciones o normativa en manejo del estrés, acoso laboral. En INTECO se ha trabajado riesgo psicosocial, también identificación, se ha trabajado prevención del suicidio en temas laborales, que tal vez suena así como, uy, prevenir el suicidio en los centros de trabajo, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos que esas personas que se quitan la vida afuera, al final son trabajadores, ¿verdad? No necesariamente culpa del trabajo, pero que podemos prevenir nosotros en los ambientes de trabajo. Y bueno, mucha capacitación, se ha hecho mucha sensibilización. Yo como anécdota les cuento que yo empecé a capacitar en este tema en el 2000, ay, ya no me acuerdo, perdón, pero hace ya bastantes años. Y si yo me hubiera preguntado en los momentos que estaba en la universidad si iba a trabajar en este tema, probablemente no, ¿verdad? Porque todavía cuando vamos a las empresas y compañeros de salud ocupacional dicen, no nos hablaron mucho de la parte psicosocial, ¿verdad? O fue una pincelada. Igual los colegas psicólogos, ¿verdad? Es como que casi que hay que enfrentarse a las situaciones cuando llegan, ¿verdad? Una denuncia de acoso, a síndrome de quemado, cosas así para decir, ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Entonces, hay países con los que nosotros hemos estado haciendo alianzas o al final también tomando en cuenta lo que ya ellos tienen, que sobre todo es Chile, Colombia y España, que España, bueno, nos lleva muchos años ya de construcción de normativa y demás, pero también se las recomiendo a ustedes, ¿verdad? Por si quieren consultar esos 3 países, hay mucha información que desde tema preventivo hasta también herramientas de identificación, ¿verdad? Que nos pueden acercar también, porque una cosa muy importante es que si queremos trabajar el riesgo psicosocial tenemos que identificarlo también, porque a veces veo muchas empresas haciendo un montón de acciones y no realmente le están dando al foco que realmente les está afectando precisamente. Entonces, esas 3 de referencia en tema de acoso también. Aquí, bueno, hay una iniciativa, pero al final no ha pasado, creo que en este momento ni siquiera está en la Asamblea Legislativa, de tener legislación específica en acoso laboral, pero no va ahí todavía en marcha. Entonces, 2 factores a considerar en esta primer parte. El factor de riesgo, sin complicarnos mucho, son aquellas situaciones que tienen una probabilidad de causar daños en los trabajadores, ¿verdad? Son condiciones de trabajo que, como dice ahí, afectan o pueden afectar el funcionamiento de la organización. ¿Qué cosas? Como esto que yo les mencioné ahorita. Es devolverse, en el caso de ustedes, a su empresa y a su industria y considerar qué cosas, qué factores podrían estar afectándoles a ustedes. Desde liderazgo, es un factor realmente que es trascendental, ¿verdad? Si yo tengo líderes que no se comunican bien, que maltratan a la gente. Y otra cosa que hemos visto con el paso de los años es que se normaliza también mucho la violencia de parte de ciertas personas que tienen cierto nivel jerárquico, ¿verdad? Entonces, puede ser la carga de trabajo, puede ser la comunicación, puede ser la organización, la planificación, ¿verdad? Todo esto casi que yo les digo, cuando le agregamos la palabra mala planificación, se nos convierte en un posible factor de riesgo, ¿verdad? Porque si existe una buena comunicación, no pasa nada, pero si no existe comunicación, si la comunicación es mala, si el liderazgo es malo,
Ya ahí digamos que tenemos como el cultivo para que las personas puedan empezar a tener afectaciones en la parte psicosocial. Tienen calor, ¿verdad? Está como caliente aquí. Ahorita pregunto a ver si hay aire. Y el riesgo psicosocial, que es la parte inferior, nos habla del resultado de la exposición a esos factores. Que al final habría que ver cuánto tiempo estuvo la persona expuesto, ¿verdad? Que eso nos lo va a arrojar la investigación. Cuáles tipos de factores, puede ser que la persona haya estado expuesta a varios factores, no a solo uno, ¿verdad? Ajá, dígame. Hacer un comentario. Ajá. Muchas veces las mismas organizaciones, cuando hay jefaturas o puestos de mando, que son un poquito, digamos, bravos, Concho, digamos así como... ellos por lo general dicen, es que tenés que tener paciencia porque él es así. Ajá. Entonces se da mucho, yo lo he visto mucho en varias organizaciones, que desde ahí, digamos, sin tener conocimiento de causa, ya las mismas organizaciones empiezan a fomentar el acoso. Sí. Sin saber. Entonces se hace la duda, se hace la normalidad, porque yo no digo nada porque no es así. No digo nada. Sí, se normalizan conductas. De lo que yo he escuchado, es que él habla así, ¿verdad? O ella, porque no solo los hombres, ¿verdad? Es que cuando está enojado o está muy estresada, es mejor no acercársele a hablar porque sí va a reaccionar así. Es que hay que tenerle paciencia, es que tiene mucho, ¿verdad? Es que él siempre ha sido así, ya nosotros nos acostumbramos a que nos trate de esa forma, ¿verdad? Entonces, es una normalización de cuestiones que si nos metiéramos en detalle a revisar, no tendríamos por qué soportar dentro de ambientes de trabajo, ¿verdad? O la misma gente ya se autorregula a ellos, vea qué importante esto, porque la autorregulación es, uy, voy a respirar para ir a hablarle a esta persona, porque yo sé que si se lo digo de esta forma va a estallar. Entonces se vuelve a la parte ilógica de decir, ¿por qué la víctima tiene que autorregularse para ir a hablar con alguien que esa persona es la que no sabe controlarse emocionalmente? No, no servía. Entonces le di sin micrófono. Así estamos. Pero tranquilo, estamos bien. Sí, tranquilo. Entonces, la última parte es el resultado, ¿verdad? Es la manera repetitiva, frecuente de la exposición de esos factores. ¿En dónde se trabaja la prevención? En el factor de riesgo psicosocial, o sea, es en la identificación. A veces no hay que complicarse tanto, ¿verdad? O sea, el Ministerio y el Consejo está haciendo un gran esfuerzo para generar una herramienta que tengamos en el país para la identificación. Pero también tengo empresas que han hecho la identificación basado en herramientas como el ISTAS, ¿verdad? Que es el de España. En cuestionarios, Colombia tiene un cuestionario muy robusto, ¿verdad? Que podemos tomar información ahí. Y Chile también tiene una evaluación. Entonces, es como agarrar esa información y decir, ¿qué es lo que más le está doliendo a mi población en este caso, ¿verdad? ¿Cuál? Porque no es lo mismo para cada uno, o sea, no podemos generalizar. Entonces, hablábamos ahorita de lo intralaboral y lo extralaboral. Ahí les pongo unos ejemplos, ¿verdad? Ponemos unos ejemplos de lo que podría representar lo intralaboral. Exigencias del trabajo, control en el trabajo. El control siempre genera mucha duda, ¿verdad? Y la respuesta a esto, no es que yo tenga la respuesta definitiva, ¿verdad? Pero es que la supervisión tiene que existir. O sea, los puestos de supervisión y coordinación tienen que existir. Pero cuando esa supervisión excede los límites razonables, ¿verdad? Es donde caemos en temas de excesos, ¿verdad? En el control. Relaciones sociales y liderazgo, ¿verdad? Pensemos en ambientes de trabajo en donde nadie se habla, todo el mundo se trata mal, nadie se apoya. Qué difícil trabajar en un lugar así, ¿verdad? ¿Cómo no se va a sentir mal la gente? Reconocimiento y pertenencia. El reconocimiento, pues obviamente desde lo económico, ¿verdad? Porque lamentablemente también hay empresas que caen en pagarles mal a la gente, ¿verdad? O que les atrasan el pago, eso representa también temas de reconocimiento, pero tenemos el capacitar a la gente, el darle la palmadita en la espalda, ¿verdad? Un reconocimiento, ¿eh? Algún día una empresa me decía que yo la verdad sí me quedé bastante sorprendida, que tenían 12 años y medio, ya, ahora sí, 12 años y medio de no recibir una capacitación de ningún tipo. Entonces usted dice, uy, ¿verdad? Como, por supuesto que la gente se va a sentir incómoda, por poner una palabra bonita. Tenemos y la violencia en el trabajo, que el acoso laboral está dentro de esos tipos de violencia. Extralaboral, que les decía que es importante también considerarla. Bueno,
relación de trabajo con la familia, ¿verdad? Las condiciones que les decían externas, el tiempo fuera. Hay una insistencia también en decirle a la gente, a veces la gente quiere trabajar horas extras, ¿verdad? Y por diferentes situaciones, hay gente que no quiere estar en la casa o por necesidad económica, ¿verdad? Pero nosotros, como personas que estamos de este otro lado gestionando esos tipos de riesgo, no podemos perder de vista que la gente necesita descanso. O sea, no es que deberían, es que lo necesitan, ¿verdad? Y si hay alguien aquí, médico de la salud, que no me deja mentir, que la gente necesita descansar, ¿verdad? Si no nos enfermamos de otras formas. El entorno habitacional, ocupacional, la parte económica, el desplazamiento que les decía, o también el desarraigo de donde tuvimos que pasarnos, ¿verdad? Vivir tal vez por las condiciones. Entonces, eso en la parte de factores. Les voy a poner un ejemplo. En la pandemia nosotros hicieron mucho teletrabajo, ustedes, varios, sí. Bueno, al inicio nos costó, ¿verdad? Los que hicimos, por acomodarse a las nuevas tareas y cómo reportarse. Habían reportes de empresas o de colaboradores que decían, yo me voy al baño y la bolita del Teams se me pone en amarilla 2 microsegundos y ya me están llamando, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conectado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no está en verde todo el día? ¿Verdad? Entonces, incluso un colaborador nos decía, a veces estando en la oficina descanso más que lo que estoy en teletrabajo, porque aquí tengo que estar pegado 100%. Ay, santo. La línea está entre cuando pasa lo racional. O sea, ¿qué es lo racional? Hay que sentarse y revisarlo, ¿verdad? Yo no te podría decir que esas acciones en concreto son o no son, porque hay puestos de supervisión que sí necesitan que la persona esté en constante, ¿verdad? Pero hay otros que no lo requieren tanto, ¿verdad? Que yo le puedo dar la indicación a la persona y continuar. Y hay que ver también las características de las personas. Ahora, lo que yo les recomiendo a las empresas en ese momento es, bueno, hable con las dos partes, ¿verdad? Y detengamos la situación. El que se den esas situaciones no necesariamente es acoso, pero sí estamos cayendo en conductas que están perjudicando el ambiente de trabajo, ¿verdad? Y no estamos resolviendo una conflictiva ahí. Hay un conflicto. Hay una persona de este lado que le molesta que la otra le esté preguntando constantemente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, le recuerdo, ¿verdad? Y la pregunta es, ya lo hemos hablado, se han tomado medidas a partir de eso, bueno, vamos a distribuir, le voy a preguntar tantas veces, o yo le voy a reportar de esta forma. A lo que voy es que puede ser que se caigan en conductas de violencia, no necesariamente estamos cayendo en acoso. Hay que revisar específicamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cuando hablamos de la supervisión, cuando se caen estas situaciones es el exceso, es algo que no es necesario, ¿verdad? Es algo que cae en un control excesivo muy radical, que ya definitivamente no dejan ni siquiera a la persona trabajar, ¿verdad? Porque al final no le dan la oportunidad de hacer porque están constantemente diciendo qué es lo que tienen que hacer. Sí, recomiendo yo, ¿verdad? Que son conductas que hay que revisar y conversar, ¿verdad? Gestionar. Que esa parte de la gestión del conflicto, ahora lo vamos a ver, ese es donde nos quedamos estancados. No se hace, ¿verdad? No, como que no damos ese paso. Nos cuesta, ¿verdad? Gestionar conflicto y entonces dejamos que se acumule hasta que la molestia o la afectación sea muy, muy grande. Entonces, ahorita vamos a ver más también de la supervisión y el tema de la agresión. Adelante. Si no, no la escuchamos. Sí, gracias. Mi pregunta va más relacionada con que no solo para el puesto, sino justamente eso que usted mencionaba, las características de las personas. Hay personas que no necesitan que alguien les esté supervisando porque ellos mismos se encargan de entregar sus reportes, su informe, no sé qué. Pero hay otros casos en donde la persona necesita que su supervisor le diga, ya lo tenés, ya lo entregaste, entonces, ¿cómo esa línea, verdad, no va a confundirse justamente con el acoso? Porque realmente es la persona quien necesita que alguien esté solicitándole eso. Que si no, no gestiona, ¿verdad? Bueno, por eso es que nosotros ponemos en uno de los factores intralaborales el tema del liderazgo. Porque los líderes bien formados y con una buena estrategia tienen que saber que existe algo que se llama liderazgo situacional. Que yo no le voy a liderar a ella de la misma forma que a usted, porque todos tenemos características diferentes y etapas de avance diferentes. Entonces, sí se necesita adaptar, ¿verdad? Si yo le voy a dar la misma receta a todos, probablemente no vamos a avanzar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, hay personas que necesitan acompañamiento por un tiempo más que otras. Entonces, ahí empiezan a radicar algunas diferencias. Vamos a hablar un poquito del estrés, ¿les parece? ¿Qué tan estresados andan hoy viernes? De 1 a 5. ¿Qué categoría pueden dar? ¿De 1 a 5?
Cero, eso. ¿Cuántos están como en 5? Levanten la mano, sin miedo. Nada más los están grabando por allá, no importa. Como en 5. ¿En 4? ¿En 4? ¿Quién se siente como en 4? Como en amarillo rojo. ¿En 3? Yo estoy como en 3, sí. Como que el viernes me baja un poquito, como que uno dice, ya viene el sábado. ¿Y quiénes sienten que de verdad están así como en una línea verde de, nada, hoy me fluye toda la vida? Allá, 1, 2, 3. Con actitud de viernes, diríamos, ¿verdad? Ok. Tal vez hoy no podemos ampliar tanto, ¿verdad? Pero esa frase a mí me gusta un montón. Esa la tenía doña Nuria ahí, ¿verdad? De cuanto más se pise el acelerador, cuanto más revolucionado conduzcamos la máquina de nuestro cuerpo, antes se desgastará, ¿verdad? Entonces, hoy aprovechamos este espacio para nosotros. Voy a quitarme para que le tomen foto. Es una pregunta bien importante para nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros revolucionando esa máquina a un nivel en donde ya no podemos más, ¿verdad? Antier, no me equivoco, bueno, esta semana estaba en una empresa y una persona levantó la mano, al final se tuvo que quedar hablando conmigo a lo último y me decía, yo ya no puedo más. O sea, yo pongo un pie en esta organización y la odio desde que entro, ¿verdad? O sea, no duermo, no como, no nada. Entonces, el objetivo de hablar también del estrés es entender que es un factor más, ¿verdad? Dentro de esta parte psicosocial y que al final a veces lo pasamos demasiado desapercibido. Lo normalizamos, inclusive en nosotros, ¿verdad? Ahí les dejo a ustedes de tarea que se autoanalicen, a ver en qué niveles de estrés andamos rondando todas las semanas, ¿verdad? Y hemos normalizado mucho el dormir pocas horas, el saltarme las pausas del almuerzo, el no descansar, ¿verdad? El llevarme la computadora y trabajar en la noche o el fin de semana, ¿verdad? Entonces, aunque hay condiciones laborales que puede ser que estén propiciando eso, también hay una responsabilidad individual y es más personal que otra cosa. O sea, uno tiene que tener digamos que actitud, sí, pero la intención también de autocuidarse. Aquí un poquito abarcando, ¿verdad? De que más que hablar del estrés bueno o malo, es entender que el estrés es parte del ser humano. O sea, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, es pongámoslo así, una alarma que tiene nuestro cuerpo y que nos prepara para ciertas situaciones y que va a ser de mucha utilidad cuando usted se tenga que enfrentar a un peligro real, ¿verdad? Ahora, piensen ustedes, ¿cuántos miedos hemos tenido en esta última semana que realmente no sea un perro que nos viene persiguiendo? Muchos, ¿verdad? Probablemente no tenemos ni un oso detrás, ni un perro, ni nada, sino que son cosas, el estrés se ha vuelto, o la reacción a situaciones sociales, más sociales, ¿verdad? De voy a poder, no voy a poder, me van a decir algo en el trabajo, ¿verdad? Ahora yo sé que me van a decir tal cosa, ¿verdad? Y yo sé que ahora esto me va a pasar, ¿verdad? Y ya no dormimos, ¿verdad? Este señor me decía un día de estos, Angie, yo me despierto a las 2 de la mañana y tengo pesadillas con lo que tengo que resolver al otro día. Me dijo algo que me dio, ¿verdad? Me dice, yo me soñé algo que yo había resuelto un problema en mi cabeza. Y cuando me desperté, sentí una desilusión porque al final era un sueño, no era verdad. O sea, yo no lo había resuelto. Entonces, esos son indicadores, ¿verdad? De nosotros. Revísense ustedes. Yo tengo, bueno, hacemos otra charla, ¿verdad? En el INS, que es el tema del autocuidado en salud mental. Hay una identificación que nos habla de pensar en otros factores. Y les voy a mencionar 4 nada más. Calidad de sueño, ¿cuántos están durmiendo? ¿Verdad? Ahí les vi varias caras de que nadie está durmiendo nada. ¿Cómo estamos comiendo? ¿Verdad? No solamente en temas de dieta, olvidémonos de eso, sino en la calidad de los alimentos, ¿verdad? En los nutrientes que nos aportan, porque si comemos mal, y es como la gasolina del carro, uno intenta ponerle lo mejorcito. Si usted le pone lo más malo a su cuerpo, probablemente no va a tener un buen funcionamiento. Actividad física, ¿verdad? Hacemos algo. Ya se ha comprobado que esto no es un tema de si queremos o no, es que hay que hacerlo, ¿verdad? Incluso hay estudios que nos dicen ahora que va más allá, que es el tema de hacer pesas, ¿verdad? Y masa muscular. Y el último, que es el que es más importante en este proceso, la gestión de las emociones. O sea, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Y esto aplica para los equipos también. Hay empresas y organizaciones en donde hablar de lo que uno está sintiendo está casi que prohibido. Una vez un gerente me decía, ay Angie, es que a mí que se me venga a sentar alguien aquí llorando,
es como el fin del mundo, o sea, yo quiero que se vaya ya. Así, él muy transparente, ¿verdad? Yo le pongo un vaso de agua como diciéndole, tómese eso y ya, cállese, ¿verdad? No lo quiero escuchar más. A veces existe, y es importante que ustedes que están en la gestión de eso entendamos que puede ser que exista cierta resistencia. Es normal, ¿verdad? O sea, ver una persona desbordada, con un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, llorando, puede ser que uno lo ponga incómodo, ¿verdad? Casi siempre la incomodidad viene de que no sé qué hacer, ¿verdad? De que cómo le voy a solucionar o qué puedo hacer yo a partir de eso, ¿verdad? Entonces, número uno en temas de estrés, y este tema está ahí mezclado porque realmente es muy importante, es primero vuélvanse a ver ustedes, ¿verdad? Porque si nosotros queremos gestionar estas cosas positivamente hacia los colaboradores y hacia lo externo, una vez una encargada de salud ocupacional hicimos una actividad de síndrome de quemado, ¿verdad? De burnout. Y al final se agarraba la cabeza hacia lo último, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué le pasa a esta muchacha? Y me decía, Angie, pero es que la que estoy quemada soy yo. Y yo decía, imagínese que usted llegue a pedirle ayuda a esta persona de que estoy quemado y la que está casi que en llamas es ella. Me dice, yo no paro, o sea, yo me levanto, me siento, hago, voy. A veces me decía, al final de la tarde, mi receso es llorar un ratito. Entonces, normalizamos ese tipo de situaciones a nivel organizacional, ¿verdad? Que esta es mi dinámica. Un día se escuchaba situaciones, bueno, esta persona me decía, es que ¿qué voy a hacer? Esto es lo que hay, ¿verdad? Como dicen popularmente. Pero sí hay evaluaciones que tenemos nosotros que hacer a lo interno. Definitivamente el estrés como tal, aunque es una reacción normal de nuestro cuerpo, puede romper la estabilidad emocional de las personas. ¿Quién de ustedes, no tienen que levantar la mano, en un momento de mucho estrés, mucha carga, la ha agarrado con alguien que no se la debía? Ahí les vi las caras a todos. ¿Por qué hablamos del estrés? Porque bueno, que esto no es justificación, ¿verdad? Pero pueden ser que tengamos personas dentro de los equipos que están reaccionando de una forma violenta, que, no oí el micrófono, que tienen unos niveles de estrés demasiado altos, ¿verdad? Entonces, no hay gestión, no hay una válvula. Un día otra organización me decía, bueno, es que yo tengo equipos de trabajo que tienen disponibilidad 24/7 todo el mes, ¿verdad? Y yo les preguntaba, ¿y cuándo descansan? Y fue como grillos, ¿verdad? O sea, no descansan. Entonces decían, es como esto de que la regañada viene desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo nuevamente que es una justificación, pero ¿qué nivel de estrés hay en la empresa? ¿Verdad? ¿Qué nivel de estrés se está manejando? ¿Qué gestión se está haciendo de esto? Porque estrés hay, o sea, no podemos evitarlo, ¿verdad? Es algo externo. Pero los seres humanos sí tenemos la capacidad de gestionar. Entonces, la gestión significa ¿qué hago yo con el estrés diario? Otra pregunta para ustedes, ¿qué hacen esa gestión? ¿Qué hacen ustedes con el estrés que tienen diariamente? ¿Lo acumulan? ¿Lo gestionan? ¿Lo hablan? ¿Lo sudan también? Porque hay gente que utiliza el ejercicio. Hay algunos datos que nos daba que nos da el ministerio. Hay otros aquí que no están, que es de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes pueden ingresar y revisar en la última publicación que hizo, y habla del nivel no necesariamente relacionado con el trabajo, ¿verdad? Pero sí una realidad nacional y mundial, ¿verdad? Que es el aumento de casos de ansiedad y depresión, ¿verdad? Y incapacidades relacionadas a esto. Entonces, laboralmente no podemos dejar de lado en los ambientes de trabajo hablar de salud mental. Yo creo que ya no es una decisión, ¿verdad? O nada más decir, antes cuando empezamos a hablar de esto, algunas empresas me decían, es que los gerentes no creen en eso. Y yo decía, bueno, es que no es un tema de creencia, ¿verdad? Es una realidad, no es una religión que les estamos pidiendo, no es una secta, es una realidad, y ahora hay mucha más afectación. Entonces vean acá, 4 de cada 100 personas se enferman a causa del trabajo o presentan enfermedades mentales o trastornos de comportamiento, que al final está un poco relacionado. ¿De comportamiento como qué? Como eso que mencionaba el compañero, que usted llegue a su casa y se desquite, pelee, golpee, o que esté, ¿verdad?, mucho más agresivo de lo que realiza, de lo que generalmente está. Es la 5ª causa de enfermedad laboral. Entonces volvemos a la importancia, ¿verdad?, después de las enfermedades sociomusculares. Y también es la principal carga, o cuando hablamos de causas, es sobrecarga de trabajo, que podemos relacionarlo a veces con estrés o con síndrome de quemado, y el acoso laboral, sexual y todo lo que tiene que ver de discriminación, que entra dentro de violencia. Entonces, esas son las principales causas.
Una de las cosas que nosotros vemos más es que se denuncia más del sector público que del privado. Es una realidad, ¿verdad? Pues no he hecho ningún estudio tampoco, no voy a ser mentirosa, pero no creo yo, sinceramente, que en el sector privado no se dé, sino que se tiene tal vez menos mecanismos o menos facilidad, o la gente tiene más resistencia a hablar de esos temas, ¿verdad? O puede ser también, ¿por qué no?, que exista una gestión diferenciada para atender ciertos conflictos antes de que lleguen a este tipo de denuncia. Porque cuando hablamos de esto, como en la filmina que les enseñaba, estábamos hablando de gente que ya está enferma, ¿verdad? Y ahí, para que ustedes vayan contemplando, en eso radica también la atención del INS. La atención de un riesgo laboral o de una enfermedad laboral, tenemos que tener a la persona afectada, ¿verdad? O sea, tiene que tener una afectación física o emocional en su salud. Si no existe, pues ahora lo vamos a ver más, pero ahí es donde a veces algunos casos no son aceptados. Entonces, vamos a ver qué hora es. Nos quedan 10 minutos. Vamos a entrar a hablar de violencia. Yo les decía ahora, ¿cuáles son esos derechos, verdad, que uno tiene a nivel laboral? Y uno de estos obviamente entra en la parte de violencia. Pues por supuesto hablamos de la parte física y también la psicológica. Es más difícil ver violencia física dentro de los trabajos, ¿verdad? O sea, que golpeen a los trabajadores. Sin embargo, recuerdan, bueno, yo creo que fue el año pasado, ¿verdad? El caso de aquella... exacto. No lo quiero decir yo, que lo diga ella, ¿verdad? Que golpeaban físicamente a los trabajadores. Yo, por el traslado que hacemos en el país, he visto cuestiones de abuso patrimonial también, ¿verdad? De que no les pagan a las personas, están ahí timando con eso, violencia desde violaciones, ¿verdad? Lamentablemente, tocamientos o cosas realmente mucho más desde la parte física, digamos, pero también tenemos la parte psicológica, que es donde se ubica el tema del acoso, ¿verdad? Que es este tipo de violencia que influye en estas estructuras que yo les hablaba ahorita del ser humano: autoestima, autoconfianza, dignidad, respeto y demás. Entonces, aquí un poquito de información de la violencia. Se introduce como un elemento esencial, ¿verdad?, el daño, y es para que haya violencia deberán estar agregados el perjuicio de la persona que la sufre y una que busca lastimar y agredir. Siempre, y me gusta hacer el énfasis aquí de lo que he aprendido con los años, de que sí o sí estamos hablando de la parte laboral. ¿Por qué se los digo? Porque también podríamos toparnos situaciones de eventos que por el paso de los años empresas me han comentado de que colaboradores se agarraron en un bar por allá, ¿verdad? O que tuvieron una riña fuera del trabajo. Entonces a veces han llegado a preguntar, ¿y lo mando a riesgos de trabajo? No, ¿verdad? O sea, no. Es un problema de ellos, que aunque son trabajadores, ahora vean la pausa que hacemos aquí. Puede ser que el problema de ellos sean personales. ¿Qué es lo que hemos visto más? Que se metieron con la esposa, el esposo, ¿verdad? O se quitaron a pareja, se deben plata. Eso ha sido muy común ahora, que dentro de la organización existe un colaborador que presta plata a los demás, ¿verdad? Entonces, casi que son como estos préstamos de gota a gota. No necesariamente represente un riesgo laboral, porque no es a raíz de las funciones que la persona está trabajando. Pero la pregunta a ustedes es, ¿la empresa tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo? ¿Desde qué ámbito se hace algo? Desde lo administrativo, ¿verdad? Si dos colaboradores tienen una conflictiva personal, tenemos que ver cómo solucionamos, porque va a afectar el ambiente laboral, el trabajo entre ellos, no sé, la colaboración, lo que tengan. E igual, si tuvimos una discusión, ¿verdad? Puede ser que exista una sanción, pero no necesariamente desde el acoso o de esta otra parte, sino desde la parte administrativa, reglamentaria, que le corresponde a cada empresa. Hablamos, si vemos la violencia, también desde herir con palabras, desde la descalificación, ignorar por completo, despreciar, ¿verdad? De hecho, esto conocido también como moving, ¿verdad? El acoso laboral, que está relacionado con, lamentablemente, los casos que hemos visto actualmente en centros educativos del bullying. Ese tipo de acciones, ¿verdad?, que a veces se vuelven muy normales o muy jocosas, digamos, dentro de los ambientes de trabajo, de agarrar a un compañero como de burla, ¿verdad? Este es el que nos burlamos por tal y tal cosa, ¿verdad? O ya está ahí como el elemento. Esto representa violencia. Se puede identificar a través de hechos que podemos ver
pero también tenemos a través de eso cosas que tal vez no vemos físicamente, que es el dolor, el sufrimiento, la tragedia, el miedo, el odio, ¿verdad? Lo que puede representar estas situaciones, tanto desde el agresor como desde la víctima. Entonces, vamos a ir incorporando esos dos términos, agresor y víctima, que es como estas dos posiciones o elementos que se dan dentro del acoso para ir entrando en ese tema. Resulta muy importante, ¿verdad?, señalar que podemos tener consecuencias visibles o no visibles también, que casi siempre se van desarrollando en el ámbito de la intimidad. O sea, la persona o las personas que lo están viviendo lo tienen como muy aquí desde guardado, ¿verdad? No lo están expresando necesariamente en las primeras etapas. Entonces ahora lo vamos a ver por fases, ¿verdad? Es como, al inicio también existe como una negación de será, no será, no, es que yo soy muy sensible, no, es que siempre me han dicho, ¿verdad? Es que nuevamente volvemos a este tema de normalizar, es que esta persona siempre ha sido así, entonces seguro soy yo el que me lo estoy tomando muy a pecho, ¿verdad? O soy yo la que me lo estoy tomando así, o soy muy sensible. Por confusión, como les decía, porque no sabemos, o por otras razones. Muchas están ligadas al miedo. Es muy importante saber nosotros que uno de los principales objetivos detrás del tema del acoso es que la persona se vaya, ¿verdad? No digo renunciar, porque no siempre es renunciar, pero puede ser a un puesto, a un ascenso, a un departamento, ya no la quiero ver aquí o no lo quiero ver aquí, ¿verdad? Entonces, muchos casos de posibles acosos no tramitados, ¿verdad?, concluyen en que la persona renuncia, porque no quiere llevar el proceso a más. Entonces, desde ahí empezamos a ver las violencias en estos dos tipos. Aquí no lo tengo, pero antes de avanzar, importante saber que existen 3 tipos de violencia en el trabajo. La violencia tipo 1 es la violencia que viene o que pudiera venir de actos que no necesariamente están relacionados con funciones que yo realizo en mi trabajo. Ejemplo, yo voy saliendo con el carro del INSS y me asaltaron, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser como un trabajador, ¿verdad?, víctima de una violencia que fue ejercida por un externo, pero que no necesariamente es porque yo le estaba brindando un servicio o estaba haciendo algo. Bancos que han asaltado, farmacias que han asaltado, tiendas y demás, ¿verdad?, que representan no solo una violencia física, sino también puede ser una consecuencia emocional por el trauma generado. Violencia tipo 2 es la violencia que es ejercida física o psicológica de usuarios de nuestros servicios, ¿verdad? Clientes, proveedores, ahí lo que quieran sumar de lo que ustedes realicen, ¿verdad? Esta violencia puede ser física o psicológica, ¿verdad? Desde aquel paciente que llegó a un servicio médico, que hemos tenido casos, y sacó un cuchillo, ¿verdad? Y porque el doctor no me atiende, entonces lo amenazo o los amenazan de muerte, ¿verdad? Esto es violencia dentro del trabajo también. O, ajá, para que lo escuchen los demás. Una incapacidad. Ajá. A una doctora solicitando de verdad llegó una incapacidad y cuando no se la dieron, le dijo el reloj. Ah, bueno, esa. Y no aplicaba, entonces ella estaba furiosa y llegó la compañera con el ojo matado, ¿verdad?, para que mandara la línea y todo, y fue el usuario que se puso muy violento cuando no se le da la incapacidad. No se le da la incapacidad. O también, bueno, otros ejemplos que he tenido en otras industrias es el secretarias de servicios. Bueno, una que recuerdo muy claramente era un servicio de emergencia, ¿verdad? Que decía, la gente siempre viene muy apresurada porque lo atiendan y todo lo atienden. Si no hay atención o algo, me gritan, me maltratan, me tratan mal. Los que realizan cobros, ¿verdad? O en general servicios tal vez de atención a las personas que requieren un servicio que alguien se pueda enojar. Eso puede representar violencia. Y la violencia tipo 3 está tipificada como la violencia que viene de nuestros compañeros superiores o nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de violencia entra el acoso, porque lo recibimos ya sea de un compañero, de un jefe, entre equipos, ¿verdad? Entonces, es dentro de las condiciones de trabajo, ¿ok? Entonces, esos 3 elementos son realmente muy importantes. No voy a entrar a explicarles todavía el acoso para que hagamos una pausa, nos estiremos, vayamos a comer, al baño y regresamos a hablar propiamente del acoso, ¿les parece? Vamos a intentar ver ese extracto del caso que les dije, un pedacito, aunque sea, porque es bastante largo, pero vamos a ver por lo menos de boca de la persona, ¿verdad?, de su mismo testimonio, el tema de cómo representa las acciones. Sobre todo eso es lo que me interesa, como
la parte conductual, o sea, ¿qué le hicieron, verdad? Y un poco, bueno, al final la resolución. Nos quedamos en el tema de violencia, pero vamos a continuar a ver otro elemento. Yo les hablé de estrés, ¿verdad? Y les hablé y vamos a hablar también de la agresividad. ¿Por qué ver la agresividad? Porque también es parte de otro, bueno, consecuencia emocional, digamos, o elemento y también conductual. Entonces, desde esa parte vemos que muchas veces esta parte está mal canalizada, ¿verdad? Entonces tenemos elementos de que muchas veces la ira es irracional, no es controlada, y ahora en el receso hablaba con algunas personas que decíamos que el tema de la gestión emocional, ¿verdad? Inclusive si nos volvemos nosotros a revisar, la pregunta para ustedes, hoy que estamos de autoanálisis, ¿les enseñaron desde pequeños cómo gestionar su enojo cuando están muy enojados? ¿Qué les identifica a ustedes el enojo, verdad? Preguntándonos a cada uno, cuando están muy enojados, ¿qué sienten? Cuando están en ese punto en donde ya el termómetro va a explotar, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, yo lloro, yo grito, tiemblo, me suban las manos, me pongo rojo, o al menos siento, me dice alguien que me pongo rojo, pero hoy me reviso y no estoy rojo, grito. Y ahí vamos, ¿verdad? La gestión emocional nos habla de que no es no sentir ese enojo, sino no llegar a niveles en donde mi reacción conductual, o sea, lo que yo hago, pues tenga otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Entonces hablamos de esto también porque las dos cosas nos dan señales, y les pregunto a ustedes porque a veces no analizamos, ¿verdad? Cuando estamos en ese punto en donde ya estamos cayendo en conductas que no son adecuadas, ¿verdad? Ahora el compañero nos compartía, llego a mi casa y estoy teniendo comportamientos que tal vez no son los adecuados, o me desquito con las personas que no deberían ser. Entonces, estas pueden ser conductas, reacciones que estemos viendo dentro de las organizaciones y que estén como solapadas, ¿verdad? De lo que hablábamos, manejo del estrés, manejo de emociones o situaciones que se estén presentando, que al final esté ahí como reprimido, ¿verdad? Y que entonces las reacciones que estamos teniendo hasta los colaboradores, hacia los equipos, estén resonando en esto. Hay un elemento en temas de acoso o violencia que no siempre se toma en cuenta, ¿verdad? Que es el tema de quién es el agresor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan casos que hayan tenido, no sé si han tenido alguno en sus empresas, si pudiéramos sacar como características, ¿verdad? O si algo coincide o no coincide, una cosa que durante los años yo he insistido mucho también con las empresas es que si usted no va a eliminar ese agresor de su organización, porque, no sé, administrativamente no se puede, ¿verdad? O la sanción no se dio. Si usted lo va a trasladar a otro lugar, hay que hacer algo con esa persona, porque si usted no gestiona de dónde fue que se dieron esas acciones violentas, por características de personalidad, puede ser que esa persona vaya a hacer al otro lado exactamente lo mismo, ¿verdad? O tomar decisiones desde decir, bueno, técnicamente es muy bueno, pero personal no le podemos poner, ¿verdad? Porque ya sabemos que sus rasgos de personalidad o cómo se comporta van a hacer que la persona empiece a tener acciones violentas hacia los demás, ¿verdad? Que la frustración, que la gestión de emociones, que todo esto que vimos anteriormente. Entonces, algunas características, ¿verdad? Obviamente esto es mucho más amplio, pero siempre justifica sus deseos perversos. Vean qué interesante esa palabra, ¿verdad? De lo perverso. Es como solapar una mala actitud, conductas que se están teniendo en el marco de la violencia, de decir, es que fue culpa de él porque él me provocó, ¿verdad? Por ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo que era, es que ellos son muy machistas y esto es una cuestión de género. Ah, ok. Género, o decir, es que es la única forma de que me entienden, o la otra de, soy muy sensibles, es que son muy sensibles, ¿verdad? Todos se lo toman muy a pecho, muy personal. Algo que yo he escuchado recientemente es que esta nueva generación que es de cristal, que no se le puede decir nada. Entonces, hay justificación detrás de eso. Puede ser que exista una proyección, como dice ahí, que cree que siempre tiene la razón y la culpa es de los otros, e incluso hay personas que tienen la capacidad de volver la situación a tal punto, ¿verdad? Que inclusive usted duda, y uno duda, ¿verdad? De la retórica que tienen, de darle vuelta al asunto, y uno termina casi que disculpándose, porque no, sí, la verdad es que fue culpa mía haberlo provocado a usted.
básicamente, ¿verdad? Entonces, esto también, racionalizar es autojustificarse, ¿verdad? Muchas veces, en el sentido de que tanto tengo que racionalizar una conducta o lo que estoy haciendo para justificar un mal comportamiento. Entonces, esa puede ser otra cosa. Ciclo de venganza ante, como veíamos ahora, una violencia sufrida. Esto se puede dar en situaciones en donde por algo que viví dentro de la organización me voy a desquitar con la otra persona, ¿verdad? A raíz de lo sucedido. Entonces, inclusive violencia en otros ámbitos. Inseguridad, prepotencia, alardear o buscar débiles para aterrarlos en el sentido de las consecuencias que se están teniendo. Formación reactiva, mecanismo, ¿verdad?, de sustitución que se relaciona con hipocresía o siendo sutilmente opacando o solapado la violencia que se está dando. Entonces, viéndolo en ese caso, ¿ustedes le pondrían cara a alguna persona que conozcan así, o que hayan visto? ¿Verdad? No solamente en los ambientes de trabajo, sino que puede ser también a nivel personal, ¿verdad? A nivel de relaciones interpersonales. Ahora, no quiere decir que esas son las características de todos, ¿verdad? Estamos sacando como elementos que podrían darnos, que a veces podemos tener personas que se nos presentan como yo soy muy buena, ¿verdad? O yo no estoy haciendo nada, o lo estoy haciendo justificando, solapando las agresiones. Y ahí, por supuesto, que entra la importancia de la investigación y escuchar a todas las partes, ¿verdad? Cuando hablamos de acoso, es importantísimo desde siempre construir pruebas. Yo digo a la gente, ¿verdad? Si uno está en una situación de esas, usted tiene dudas, tenemos la mayoría. Ahora, tampoco les voy a mentir que en situaciones de acoso es difícil construir prueba, ¿verdad? Porque alguien que está siendo violento, que lo está acosando, no te va a mandar un correo, no necesariamente, ¿verdad? A veces como que se cometen errores, ¿verdad? Pero siempre va a ser una forma solapada, disminuida. Y a veces hay testigos, pero también hay que entender que la gente tiene miedo a pues apoyar a otras personas, ¿verdad? Adelante. Gracias. Angie, la pregunta es esta, un caso en particular de que el agresor es una persona que ya tiene 20 años de tener antecedentes psiquiátricos, maniaco-depresivo, incluso con características esquizoides. Sí, ya con todo el personalidad, todo un combo. Entonces, mi pregunta es, a nivel legal, en tribunales, digamos, los jueces pueden, o los abogados defensores pueden enviar a pedir valoración de medicatura forense, y esta persona podría salvarse justificando de que por sus antecedentes psiquiátricos ellos tienen esos comportamientos. Bueno, sí me la puso difícil, sí, yo creo que sí tendríamos que profundizar con un juez, ¿verdad? Yo pienso que cuando se dan estos casos, ¿verdad? O lo que yo he visto, la gente utiliza todo lo que pueda para defenderse, ¿verdad? O para salirse de la situación. Habría que revisar específicamente, podemos dejarnos la consulta, y yo la veo con ellos del ministerio, ¿verdad? Y dejar si es posible, ¿verdad? Si esa es una justificante o atenuante, me parece, ¿verdad? A que alguien no pueda llevar un proceso de esto. He visto casos en donde existen personas con patologías asociadas así, que las decisiones a veces van en temas de le mantenemos el puesto y todas las condiciones, pero ya no maneja personal, ¿verdad? Por una decisión administrativa que el patrono sí puede tomar, en beneficio del tema de ambiente laboral. Exacto. Igual que como decir, digamos, que a veces en situaciones de denuncia la gente dice, es que yo tengo mucho estrés en mi vida, entonces no me entienden, ¿verdad? Y por eso es que le hablo hacia la gente, eso no es justificación para que usted agreda a los demás. A mí esa muñequita es parte de un curso, ¿verdad? Que va a salir el tema de acoso. A mí me llama mucho la atención porque se ve toda buena, ¿verdad? Como que se ve toda amable y toda linda. Pero son características, ¿verdad?, que podríamos ver, y que además de todo, no solo necesariamente en temas de ya una denuncia, sino identificar, ¿verdad?, si hay patrones de conducta dentro de la organización que se están repitiendo, porque también esto es otra cosa, ¿verdad? Si su jefe se comporta de una forma, puede ser que eso vaya en cascada, ¿verdad?, y que se convierta en una conducta que se repite dentro de la organización y se normaliza. Vamos a ver el tema de la víctima. Como les decía ahora, ¿verdad?, se anulan en el sentido de no querer generar alerta, en el sentido de que al final no sé si soy o no soy, o la culpa es mía, ¿verdad? Hay una habituación a la agresión porque han percibido esos estímulos, ¿verdad? Ahí tal vez
ya en temas de víctimas se puede profundizar mucho más, pero puede ser que también sus características personales, ¿verdad? Su forma de desarrollarse, desenvolverse, si tal vez en su vida ha estado expuesto ya a otros tipos de violencia, puede ser que la persona sea más, no sé, que esté más indefensa ante esas situaciones. Hay algunas personas que dicen en los trabajos, ¿verdad? A mí a la primera que me dicen algo, yo inmediatamente pongo una raya y ya, pero hay otras personas que no tienen esa capacidad, ¿verdad?, de poner límites, que no los han construido, que no los aprendieron, o también que llegan a un punto en la organización por diferentes factores, ¿verdad? Necesidad, no se sienten confiados, la persona que está ejerciendo el acoso tiene mucho más poder que yo en mucho sentido, ¿verdad? Que no siempre es jerárquico, sino tal vez es conocido de fulano, tiene tal cosa, ¿verdad? O es conocido el jefe más tiempo, entonces empiezan con este tema de la habituación, que es lo que yo les decía, ir normalizando esas conductas que no son buenas, ¿verdad? Que no son primitivas. Pensamientos obsesivos ligados a la inseguridad en forma de angustia constante, ¿verdad? Omitiendo lo que está pasando. Entonces, como estar constantemente pensando en eso, pero evito tan siquiera pensarlo. Ahorita lo vamos a ver con más imágenes del curso. Perfeccionista, ¿verdad? No se perdonan el tema del error o situaciones que les hayan sido señaladas. Entonces, casi que podríamos hablar de inseguridad, ¿verdad? Mucha inseguridad en eso. Pueden ser personas que caigan mucho más víctima de esto, pero en foros de todo tipo yo le digo a la gente, uno puede ser víctima en cualquier momento. Realmente puede ser que usted en otros trabajos nunca haya vivido esto y llegó a un punto. Mira, una vez en una sesión organizada también por el Ministerio de Trabajo, un juez de trabajo nos decía, porque hay también una duda en cuánto tiempo se puede denunciar un acoso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo una persona está afectada porque sea acosada laboralmente? No hay una determinación de, tienen que ser 6 meses, 4 meses, 1 año, ¿verdad? Entonces ese juez nos decía que depende mucho también de la intensidad de la violencia, ¿verdad? Que las resoluciones de los juzgados, hay momentos en donde han salido por una persona que estuvo 4 meses en una organización y tal vez uno pensaría, es muy poquito tiempo, pero la intensidad de la agresión y lo que vivió la persona y todo es tan fuerte que justifica completamente, así como también de las cosas que más vemos nosotros es que pasan por años, ¿verdad? Muchas veces o periodos muy extensos soportando este tipo de situaciones. Vamos a ver características propiamente ya del acoso. Bueno, eso, para un maltratador lo más importante es tomar conciencia, porque yo les decía, bueno, ok, vamos a solucionar un problema, una cuestión de conflicto, ¿verdad? Si ya hemos identificado características en ese maltratador, ¿qué vamos a hacer para trabajar con esa persona? Porque no traslademos el problema. Si usted lo va a trasladar porque ya no puede estar ahí, ¿qué más podemos hacer? Número 1, ¿verdad? Estar en conciencia del tema de los impulsos, como veíamos ahí, ok, estoy con saturación de trabajo, no sé manejar el estrés, no sé manejar el enojo, tengo este tipo de conductas violentas, ha sido como una reacción inclusive natural en mí, porque tal vez tiene ese tipo de forma también hasta para tratar su familia, amigos, o ha vivido también un ambiente laboral en donde de esa forma ha sido tratado. Entonces, es importante hacer conciencia, ¿verdad? Es imposible que usted erradique impulsos o formas de comportamiento de su cerebro sin que los reconozca primero, ¿verdad? Esa es la típica frase que le dicen a uno. El primer paso es reconocer lo que usted está pasando, lo que está viviendo, para poder dar el paso de cambiar, porque si no, no se podría. Ahora ya propiamente el acoso. Yo lo defino con varias características muy sencillas en la comisión, bueno, sencillas, ¿verdad? Pauta por pauta, ¿verdad? En la comisión lo hemos trabajado de esta forma. Esta es la forma en donde, como está caracterizado en el documento del consejo que van a encontrar. Y como tal les decía, pues ese documento que está no es una normativa, pero está basado en lo que nosotros hemos investigado y en lo que hemos trabajado en el país. Entonces, habla de lo que vimos, una agresión psicológica que puede estar dirigida a una o más personas, adelante, que afecta, ¿verdad? Como dice aquí, el control directo en términos de manipular, usar, agredir a la persona con la palabra, con la forma en cómo se le trata en el trabajo, con la disminución, ¿verdad? Al final va enfocado a todo esto que yo les decía, a alterar como una situación más
interna del trabajador, ¿verdad? Obviamente buscando que tenga una afectación hacia una persona, ¿verdad? Aquí también se habla de que cuando es hacia grupos hablamos más de temas de violencia, ¿verdad? El abuso de poder, que no necesariamente es jerárquico. Aquí hablamos de quien tiene el poder, posiblemente es la persona que está ejerciendo esa violencia. Entonces, nos alejamos de esa definición que antes nos decía que el que acosaba solo era el jefe, ¿verdad? Ahora vemos casos en donde de un colaborador a otro colaborador, el equipo al jefe también. He visto cosas a veces súper extrañas, ¿verdad? Pero que un equipo, no sé, de la Contraloría con el otro de financiero no se soportan, entonces se hacen cosas para que el otro equipo quede mal. Entonces puede ser de equipos a equipos y también perfectamente como tal puede venir del jefe en un nivel superior a sus colaboradores. Entonces las direcciones son muchas. ¿Qué es esto que vemos aquí en los tipos de acoso, verdad? El ascendente, que es de los colaboradores hacia la estructura jerárquica, el descendente, que va en esa otra dirección, el horizontal, que es en la misma posición de la jerarquía, y el mixto, que es de todos los lados que pudieran venir. Es reiterativo, y esto sí es muy importante. La reiteración sí es muy importante. El acoso no lo podemos ver solamente por un conflicto o una situación individual, ¿verdad? Entonces, yo me peleé con la compañera, me cae mal, ¿verdad? Y nos dijimos de todo, hasta malas palabras. Eso es un conflicto, sí, es un conflicto organizacional, es una situación que hay que resolver. Posiblemente hasta sea algo que requiere una sanción administrativa, pero no implica acoso si solamente sucedió una vez, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo reiterado. ¿Reiterado cuándo? En el tiempo, ¿verdad? O sea, tienen que ser varias situaciones constantes que se den en un periodo. Entonces aquí empezamos a hablar o relacionar que a veces la gente, ahora conversaba con unos, no les gusta el tema de la supervisión, en ningún sentido, ¿verdad? Hay personas que les molesta en términos generales. Cuando hablamos de esto, de la reiteración o de la cantidad o de las acciones, tenemos que empezar a identificar detrás de eso la intención, ¿verdad? Que la intención es ver a la persona mal, ¿verdad? Afectarla, y como tal va buscando como ese objetivo ahí detrás de que abandone el puesto, renuncie, se vaya o inclusive que la despidan. Vean, yo de verdad he visto cosas bastante ilógicas que uno pensaría en el sentido de que cómo la gente es tan creativa para hacer malo a veces, porque si utilizaran esa creatividad para cosas buenas, yo creo que seríamos top en muchas cosas. Yo veía una vez un caso de una muchacha que el jefe no la quería, ¿verdad? O sea, había una conflictiva ahí. Entonces, la citaba Angie, usted tiene mañana que presentarse con la junta a las 8:30 de la mañana, 9, no sé, y la reunión para las otras personas la citaba media hora antes. Entonces, cuando ella entraba a la reunión, en la sala parecía que había llegado tarde un montón de minutos. Entonces, esas son acciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Poniendo en tela de juicio ante los demás de que es una irresponsable, de que llega tarde, de que no se ordena. Haga un informe, le decía, y le pasaba la mitad del contenido con la cual tenía que hacer el informe. Entonces, cuando hacía el informe estaba incompleto, pero no necesariamente porque ella lo estuviera haciendo mal, sino porque intencionalmente la otra persona lo estaba haciendo con esa intención que les digo detrás de afectar, ¿verdad? Entonces, es reiterativo, posiblemente no son las mismas acciones con las que se hacen. Yo les decía, bueno, el tema de la prueba es difícil, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos con víctimas de acoso, eso es lo que más cuesta, porque tal vez dicen, es que mi compañero lo escuchó, pero cuando le dicen al compañero que sí va a hablar, el compañero va a decir que no, ¿verdad? Y hasta cierto punto es entendible, ¿verdad? Pero no tienen correos, no hay nada que lo respalde. Entonces es importante que, o por lo menos la recomendación ahí es que cuando empecemos a ver ciertas conductas negativas o violentas, empecemos a respaldarnos con información, ¿verdad? Que nos pueda dejar para construir un caso. Un paréntesis, ¿verdad? También yo le he estado recomendando a las empresas que tienen personal que trabaja en la calle, digamos, o que tiene como estos accesos, construcción, que andan en camiones o que tienen flotillas, que busquemos capacitación también con la ley de acoso callejero, ¿verdad? Porque eso ya está, ¿verdad? No podemos echar la vista atrás, y en ese caso sí requiere, pero no es acoso de este tipo, sino es callejero como lo decía usted, ¿verdad? O sea, es ya más de otra índole. La intención, ¿verdad? Siempre pensemos cuando llegan en estos casos, ¿cuál es la intención detrás de esto? Ahora alguien me decía, es que fueron pareja en algún momento.
¿verdad? O hay una situación de relaciones interpersonales ahí. Una vez una empresa nos consultaba por un compañero que les decía, ¿verdad?, que les prestaba dinero a los otros. Entonces después caía en el tema de cobro, pero de forma muy violenta, o sea, muy violenta. Entonces, pensemos qué intención puede existir detrás de eso. Quiero provocarle temor a la persona, quiere provocarles temor, incomunicarlo, negarle posibilidades de ascenso, negarle posibilidades de que sea más visibilizado en la organización, o por el contrario, como les decía, que sea visto como ineficiente, mal trabajador, que no es responsable, que lo hace todo mal. Entonces, tiene que existir ahí ese tipo, ¿verdad? Y sobre todo en esta parte de decir, voy lesionando poco a poco la autoestima, la integridad y la capacidad de defenderse de alguien, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Que lo que vamos haciendo es haciendo pequeñita a la persona hasta que al final esa capacidad de control hace que tenga el poder sobre las acciones de esa otra. Perdón, ya te doy la palabra. Es como esa frase que yo detesto, ¿verdad? Que la gente dice en términos, tal vez me pasa otra violencia, pero la intrafamiliar, que dicen, ay, esa mujer o ese hombre no sale de ahí porque le gusta, ¿verdad? Le gusta que le peguen, le gusta ser agredido, le gusta que la traten así, ¿verdad? Cuando estos círculos en temas de violencia se dan, lo que empieza a pasar a nivel interno, a nivel de esas capacidades de resolución que tenemos todos nosotros, es que se incapacita a la persona, o sea, se disminuye. El miedo es tal de reaccionar, de qué van a decir, de cómo me van a ver, porque seamos realistas, también en muchos escenarios laborales, cuando una persona denuncia, hay un cuchicheo, ¿verdad? Mira, aquel dijo, no dijo, el otro está mintiendo, ese está exagerando, siempre ha sido esto, ¿verdad? Entonces también es como ponerse en un blanco de las críticas. En los actores, ¿verdad?, que ya los mencionamos, tenemos a la víctima, al acosador y también estos, que es bien interesante, ¿verdad?, los testigos mudos, que sí, puede ser que muchos seamos testigos de las situaciones, ¿verdad?, y por miedo a las represalias, a que no exista un proceso. ¿Qué es lo que yo más escucho? Que la gente dice, es que ¿para qué voy a hablar si en tal proceso que se desarrolló no pasó nada, ¿verdad? O la persona sigue ahí trabajando, o no tuvo una sanción, ¿verdad? Contribuye y incentiva que las demás personas las hagan, ¿verdad? Vamos a pasar a estos, que son como las etapas, porque yo les dije, yo hablaba mucho, si no, no paro. Esta me parece interesante a mí porque la definimos como esa etapa de la seducción, ¿verdad? La palabra suena bien curiosa, ¿verdad? Pero es como esa etapa en donde se venden dentro de los ambientes laborales que todo está bien, ¿verdad? O inclusive el mismo acosador, ¿verdad? No, aquí la vas a pasar súper bien, aquí todo va a estar bien, no le va a pasar lo que le pasó en otros lugares, ¿verdad? Es como la tranquilidad y la venta como de cuando... sí, la seducción, ¿verdad? Como le ofrezco algo que para usted es muy interesante y lo atrapo en esa narrativa. Número 2, hablamos del conflicto, que esta es la que para mí es más importante. Es la situación que se dio, ¿verdad? Entonces ahí en ese ejemplo, ¿verdad?, que se pone acá, se habla pero usted está aquí trabajando en su hora de almuerzo, ¿verdad? Se le van a pasar los minutos, va a reponer, no va a hacer tal cosa. Entonces empieza a generar como el problema entre un lado y el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos casos, o por lo menos de lo que nosotros vemos, inician aquí, en este conflicto, en esta situación que no se atendió. Yo ahora en el proceso les decía a algunas personas, yo no culpo a las empresas, realmente atender conflictos no es sencillo y tampoco es algo como que nos han explicado así el libro, hacerlo, ¿verdad? Pero sí a veces el volver la cara y no atender conflictiva de estas dos personas están chocando, ¿verdad? O están teniendo inconvenientes en la realización de sus funciones, o se caen mal, o no se saludan, o algo está pasando, ¿verdad? Y dejamos, y esto se va haciendo grande y grande. Entonces, casi siempre en las relaciones interpersonales se da, o a veces, ¿verdad?, en esta parte, esta situación del poder y el que no lo tiene. Entonces, ahí es donde se puede empezar a hacer el conflicto más y más grande e incurrir en lo que vamos a seguir viendo, que son las etapas que van subiendo a eso. Entonces ya es estas características más relacionadas al acoso, que ya las vamos a ver en diferentes ámbitos. Entonces, ya no solamente yo le digo cosas al colaborador, sino que voy y hablo con otras personas mal de esa persona. Mira, es que si lo viste, ni siquiera puede terminar, no le alcanza el tiempo, y entonces después está en el almuerzo y es que trabajando y haciéndose la víctima, ¿verdad? Y tal cosa, y dice, entonces otras personas empiezan inclusive hasta repetir esa situación, y como decía la compañera,
se empiezan a colocar etiquetas también, ¿verdad? Que pueden perjudicar mucho más a la víctima. Vamos pasos por diferentes secciones, digamos. En el desempeño laboral, ¿cómo se puede ver con acciones el tema del acoso? Mover a la persona de su lugar habitual sin justificación aparente, ¿verdad? Vamos a ver, esto no se trata de que yo le diga a una compañera, mira, movete de escritorio porque ese está, no sé, lleno de comején o algo así, ya no sirve. O sea, sin una justificación real. Recuerdo una vez un caso de una educadora que había denunciado, ¿verdad? Y cuando se revisa, era porque el nuevo director que había llegado a la escuela quería hacer un reacomodo en la oficina, pero toda la oficina, o sea, él quería ver la oficina nueva. Y como la cambió del lugar donde ella había estado sentada por 25 años, ella se lo tomó personal, ¿verdad? O sea, él me está atacando a mí. Cuando se revisa, al final, no es una acción dirigida a usted, sino es una reacción organizacional, ¿verdad? Igual que si por alguna razón tenemos que mover a los colaboradores de lugares, porque hay que hacerlo, es una directriz organizacional, no es directa. Muy diferente sería que yo deje a una compañera aquí y todo el equipo esté allá, porque no queremos ni tener ningún tipo de relación con ella o que tenga ningún vínculo, ¿verdad? Porque es como ir aislando. Los ejemplos que les ponía, ¿verdad? Limitar el acceso a la información, a herramientas, a materiales, a condiciones, ¿verdad? Que los demás tengan otras herramientas y exista una diferencia entre lo que se le provee o no. Inducir al error, ¿verdad? Que esto es bastante común. Tareas inútiles o no asignar absolutamente nada. Entonces, básicamente la gestión que se hace es, no quiero trabajar con esta persona, no me interesa que crezca, no quiero que tenga nada, le voy a quitar toda responsabilidad que tenga, ¿verdad? Entonces, ahí además caemos incluso hasta en incumplimientos en el tema de para qué está contratada la persona, porque puede ser que estemos limitando tanto las acciones que se le está pagando inclusive para hacer nada. Yo he visto casos en donde las personas llegaron prácticamente a poner un sello nada más, o sea, las limitaciones tal que les hicieron en sus acciones. Mucho trabajo con poco tiempo, ¿verdad? También en temas de cargas de trabajo que, dicho sea de paso, es un tema súper amplio, ¿verdad? Pero sobre todo aquí hablamos con las acciones, recuerden que existe una intención muy clara detrás. Relaciones sociales y de la comunicación. Entonces nos pasamos a otro aspecto que también se puede ver ahí. Aislar, marginar, invisibilizar, ¿verdad? No lo invito a las sesiones, no lo invito a las actividades, no lo contemplo en llamadas importantes. Lo vamos limitando o limitándola hasta un punto en donde ya no tiene participación de nada. Excluir de actividades propias del trabajo, ¿verdad? Aquí sí hay que hacer un paréntesis de que a veces han existido quejas relacionadas a, es que no me invitaron al paseo que tenían en tal cosa. Punto y aparte, ¿verdad? Aunque obviamente esto se habla de un tema de relaciones interpersonales también, pero estamos en el ámbito laboral siempre, ¿verdad? De la exclusión. Excluir o no consultar de intereses, de participar, ¿verdad? En este tipo de actividades. Ubicar físicamente en espacios laborales que con la intención yo les recorte completamente el relacionamiento, ¿verdad? Porque al final lo que quiero también es que esa persona se vaya limitando tanto o esas personas que no se relacionen con los demás. ¿Saben hasta por qué? Para que no hable o para que cuando yo llegue o se lleguen a hacer las acciones nadie más nos vea también o nadie más sea testigo de lo que está sucediendo. Evitar hablarle directamente, optando solo y solamente por hablarle a través de terceras personas, o he conocido, ¿verdad? O casos que se dan que un personal no ha hablado con su colaborador en X cantidad de tiempo, ¿verdad? Porque limitan completamente la comunicación. Esto es de la parte relacional y de comunicación. Obviamente, y aquí les hago una aclaración, estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Siempre cada caso de acoso laboral hay que revisarlo, porque yo les decía, la gente es demasiado creativa. Entonces, no porque yo les estemos enseñando esto quiere decir, no cumple con nada de eso. No es, ¿verdad? O sea, hay que revisar qué acciones están ejerciendo, porque además también varía mucho el tipo de labor que se realiza, ¿verdad? Entonces, puede ser que cambie. Este es interesante, ¿verdad? Sobre todo esto habla como de el impacto que se tiene también en cuestiones personales o familiares, ¿verdad? Que aquí habla de
los rumores que se puedan crear, calumnias que no necesariamente siempre son de la parte laboral, sino también inclusive personales, ¿verdad? Una vez, lamentablemente, en una empresa habían circulado fotos, ¿verdad? Que esto inclusive hasta un delito tecnológico es, de una colaboradora, ¿verdad? De una de las cuentas de dirección, o sea, de una cuenta de institucionales, habían enviado los correos con las fotos de la compañera. Entonces, vean el nivel también de las cosas a las que pueden llegar en temas de calumnias, que no necesariamente sean porque está realizando funciones laborales, pero porque quiero dañar la integridad de alguien más. Calumnias, burlas, como les decía, que ahora una de las compañeras mencionó. Creo que los límites se tienen que poner. En estos días que nos han hablado mucho de bullying y de bullying, ¿verdad? En este caso aplica igual. Si mi broma, si mi risa, si mi todo depende de que otra persona se sienta mal, no aplica, o sea, no hay que hacerlo. Si yo a través de mis acciones estoy haciendo que otra persona se minimice, se sienta mal, le dé vergüenza, no pueda responder ante eso, no aplica. Empujar, ¿verdad? Objetos, cosas como les decía, desde la creatividad, ir y esconderle cosas de su cubículo, hacer que se les pierdan cosas, ¿verdad? Robar cosas también, que obviamente ya caen otras cosas, pero es más como generar la incomodidad a ese compañero o compañera. Mofarse, ¿verdad? Vulnerabilidades, que ahí entramos en cuestiones hasta discriminatorias. Salud, cómo se ve, ¿verdad? De su apariencia física, de la capacidad económica que tenga, de cuestiones familiares, de los hijos, de la vestimenta, de la capacidad adquisitiva, ¿verdad? De las relaciones, del estado civil, y ahí podemos seguir, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de ese impacto que pueda tener. ¿Dudas hasta ahí o otro ejemplo que tengan ustedes que hayan visto de gente creativa negativamente? No, ok. Vamos con la parte de la intervención de la organización. A mí me llama mucho la atención porque hay un punto en donde a veces se intenta, ¿verdad? Como hacer intervención. Y entonces puede ser, como dice la Filmina, que paguen justos por pecadores. Porque se denuncian a más personas o salen personas vinculadas en procesos en donde no se está orientando bien la denuncia. ¿Cómo disminuimos esto? Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero con el proceso interno, ¿verdad? Con el proceso administrativo, que es el primer paso que debería de hacerse. Fase de resistencia, ¿verdad? Que es como la persona mantenerse completamente alejado, o sea, inclusive físicamente la gente lo describe, es como me voy a poner los audífonos y voy a tratar de ignorar toda esta situación, aunque en algún punto igual les va a llegar, ¿verdad? Es una barrera que no se puede evitar. Voy a tratarme de alejar, voy a hacer lo que tengo que hacer hasta que llegue la hora de la salida y aguantar, ¿verdad? Aguantar hasta que se pueda para no hablar de la situación, no denunciar o no llegar a otro proceso. Y la parte de exclusión, ¿verdad? Que esta también se da incluso en momentos en donde ya se ha interpuesto una denuncia, ¿verdad? Porque entonces a veces el equipo lo que hace es excluir a la persona para no verse envuelto, ¿verdad? En la misma dinámica, en la misma denuncia, en el proceso de investigación. ¿Qué nos ejemplifican esas nubecitas de atrás? Lo que yo les decía, el cuchicheo, ¿verdad? Los rumores, los chismes. Esto es algo que como organización tenemos que tener mucho cuidado, porque empezamos a revictimizar a las personas, ¿verdad? Inclusive en el proceso. Tener claro dónde llega la denuncia, a quién se le pone la denuncia, cuál es el proceso. Hay momentos en donde la gente, hasta inclusive de violencia sexual, ¿verdad? O de hostigamiento sexual, vaya y le pone la denuncia a la de recursos humanos, ¿verdad? Y voy con la de recursos humanos. Ahora vaya a la de salud ocupacional, entonces voy a la de salud ocupacional. Y ahora tiene que ir donde el gerente, y ahora vaya donde el abogado, y ahora vaya donde la comisión. Entonces, estamos poniendo a una persona a repetir eventos traumáticos para ella una y otra vez, ¿verdad? Una vez una muchacha víctima de esto me decía, es que parece que me quieren ver llorando cada vez que yo llego a hablar con ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, con la gestión, ¿verdad? Esto solo se trabaja con sensibilización, o sea, no hay otra forma, ¿verdad? De entender dentro de las organizaciones de que estas cosas pasan y que también nos podrían suceder a cada uno de nosotros. Vamos a ver el testimonio de Carlos, el compañero que me va a ayudar a poner el video. Les cuento que esta grabación que se generó a través de un
testigo, bueno, un caso anónimo, ¿verdad?, que tiene el ministerio. La persona quiso compartir su vivencia. Es bastante extenso, toda la narración de lo que él vivió dura aproximadamente 20 minutos. Obviamente no, por temas de tiempo no lo vamos a poder ver. Hay una versión corta por si ustedes también quieren tener acceso, el ministerio se las puede pasar, ¿verdad? Sobre todo aquí el objetivo es visibilizar desde la parte de la víctima cómo narra los hechos, ¿verdad? Y ahorita que lo comentemos, vamos a ver tal vez unos 7 minutos que entre nosotros identifiquemos las situaciones o posibles acciones que se puedan estar dando ahí. Mi nombre es Carlos y fui víctima de acoso laboral. Yo trabajaba en una empresa grande, se puede decir, para el país en el que estamos. Estaba muy motivado para llegar a esa empresa y cuando empecé estaba abriendo una división nueva. Mi personalidad de afrontar retos, de crecer, ¿verdad? Soy una persona que le gusta ponerse al servicio de los demás y se me dio la oportunidad de entrar acá. Una vez que empezamos, como había que crecer desde cero, tanto la empresa se favoreció con mi llegada, que tenía ya conocimiento de cómo se desempeñaban esas empresas en la calle, como yo, porque empecé a crecer, me empezó a ir bastante bien. Sin embargo, al ser una empresa familiar, tiene la deficiencia de que tanto los papás y los hijos son parte de la empresa. El hijo era mi jefe y el papá el CEO de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que poco a poco fueron teniendo pensamientos distintos, tanto el papá como el hijo. Entonces, yo quedé, como dice uno, ensanguchado ahí en medio de los dos. Cuando se tomaban directrices contrarias, yo no sabía qué hacer. Y yo creo que por ahí fue donde empezó el problema. Recuerdo que yo empezaba a ver conductas extrañas porque hacían una reunión de equipo para dar directrices de cómo nos íbamos a desempeñar, pero yo no estaba invitado. A veces lo que pasaba es que me invitaban cada 3 reuniones. Entonces todos tenían claro qué había que hacer, pero yo no tenía claro qué había que hacer porque había faltado las 2 reuniones anteriores. Entonces me dejaban fuera de base y al yo no saber qué era lo que pasaba, generalmente me frustraba porque estaba perdido. Todo empieza cuando empezamos a tener éxito. Suena muy extraño, pero empezamos a crecer. Al principio me llevaba muy bien con mi jefe, pero hubo un punto de inflexión, hubo un momento donde las cosas cambiaron y fue cuando hubo un problema. Hubo un problema bastante grave donde íbamos a perder dinero y entonces había que ver cómo afrontar esa pérdida de dinero. Yo sugerí una forma de poder sobrellevar el problema. Sin embargo, el hijo me dijo que no hiciera nada, que él ya había encontrado la solución. Yo seguí trabajando en lo mío cuando el dueño de la empresa, un martes, me acuerdo bien, me llama y me dice: tienes de aquí a las 5 para solucionarme esto o cerramos. Cerramos significa todos los de la planta van para la calle, todo el equipo técnico va para la calle, formuladores, investigadores van para la calle. Y como es una empresa gigante, cerrar una división no es nada. Pero para nosotros significaba quedarnos sin trabajo. Y yo era el líder de todos ellos. Entonces yo no podía dejar que eso ocurriera. Eran tiempos de pandemia, entonces en ese momento todo era virtual. Y yo dije, ¿continúo? Me dijo, sí, continuemos. Y continuamos con el plan. Una vez que terminé, me dijo esta persona: de ahora en adelante vas a decirle a mi hijo que me vas a responder a mí, no a él. Yo no podía decirle eso, pues él era mi jefe. Más tarde, él llegó y me dijo, no, hagámoslo así. Yo le digo a él que me vas a responder a mí. Y a partir de ahí estuve 8 meses sin él. En esos 8 meses la empresa creció muchísimo. Dimos, como dice uno, en el clavo con los productos. Todo empezó a salir muy bien. Yo empecé a adquirir muchas responsabilidades. Sin embargo, al adquirir esas responsabilidades también me entraba el no me puedo equivocar. Yo no me puedo equivocar porque en el momento que yo me equivoque voy a dar argumentos para que mi ex jefe vuelva. Y en marzo de este año pasó. Yo me equivoqué en una decisión, algo sencillo, no era la gran cosa, pero volvió. Resulta que habían proyectos muy grandes, el presidente tenía mucho que hacer, entonces ya no se pudo encargar de mí, sino que me devolvió a la jefatura como tal. Todo esto pasó sin presencia de recursos humanos.
¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí fue el punto de inflexión donde dijo, yo me las cobro. Después de que yo me equivocara, obviamente Recursos Humanos me llamó. Como son decisiones gerenciales, me amonestó, pero pasó algo particular. Me pidió que les fuera a pedir perdón. Yo no sé por qué yo tengo que pedirles perdón, pero soy una persona humilde. Me considero que no me importaba. No me decía ni más ni menos ir a pedir perdón. Fui y le dije, mire, disculpe, tomé esta mala decisión. Fue por miedo a fracasar de esta otra forma. Y salió mal, pero se solucionó así. El presidente me dijo, todo bien. Fui donde mi nuevo jefe y ahí fue donde fue la primera vez que fui invadido o agredido a tal forma. Porque yo llegando a disculparme porque tomé una mala decisión en el trabajo, que no sé por qué. Pero ahí él me empezó a decir que yo necesitaba ayuda psicológica. Y yo no tengo nada en cuanto a la ayuda psicológica, pues para mí es una herramienta. Sin embargo, lo que me movió el piso fue que estoy haciendo mal. Entonces vean que de la primer parte de la capacitación vimos factores de riesgo. De aquí, de lo que ustedes han mencionado, ya salió liderazgo, porque habían 2 dueños de empresa que además tenemos la conflictiva de que son familia, ¿verdad? Entonces ya ahí es complicado, ¿verdad? Pero bueno, además no se comunicaban entre ellos. Hablamos de comunicación hacia el colaborador, ¿verdad? No le decían, no lo invitaban a las reuniones, no lo llamaban, no le informaban y cuando el problema llegaba, resuelva, ¿verdad? Es como darle la bomba ya con la mecha encendida. Y luego, otra cosa que se puede ver en este caso también es la intervención de Recursos Humanos como, ¿verdad?, mediador en esos temas. Aunque sean cuestiones gerenciales, ¿verdad? Definitivamente él no tenía claridad de lo que tenía o no tenía que hacer, ¿verdad? Yo el caso no se los voy a poner todos, vamos a ver un poquito de la última parte porque es bastante largo, pero, dime. Celos profesionales, ¿verdad? Características, se ven como, empezamos a ver como de lo que veíamos, ¿verdad? Manejo del estrés, el odio, la ira, todas estas situaciones que van saliendo ahí en las reacciones. Vamos a ver un poquito el final. Pasaba una situación, yo tenía que tomar una decisión, pues no podía, entonces le preguntaba. Le mandaba el correo, no había respuesta. Le mandaba algo mediante las redes que se usaban en la empresa, no había respuesta. Le mandaban WhatsApp tal cual él lo pidió, no había respuesta. Entonces, en la tarde le volví a mandar, puesto que la planta estaba parada. La respuesta era, déjame trabajar a mí. Yo sabré en qué momento respondo las cosas. Por otro lado, me llamaba al teléfono de la oficina el presidente, quien veía que estaba frenada una planta, quien veía las cosas objetivas. Y me decía que para tomar decisiones tontas, para ponerlo en lenguaje bonito, sí soy rápido, pero para las decisiones importantes no sirvo. Cuando era su propio hijo quien no dejaba que yo tomara las decisiones. Esto me llevó a un colapso de estrés, de decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no valgo, mi trabajo no vale, tengo gente que depende de mí, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Yo empecé a ver la luz cuando había que tomar una decisión y no la tomaba, sino que le decía a otra persona que la sugiriera. Y cuando otra persona sugería lo que yo decía, le decían, qué bien hecho, muy bien, qué dicha que estás, qué dicha que viniste. Dentro del medio de la parte que no escuchamos, ¿verdad? La persona también habla de que se empezaron a generar información alrededor de sus capacidades como papá, inclusive, ¿verdad? Como proveedor. Decirle, básicamente, usted ocupa el trabajo, usted tiene que cumplir esto, ¿verdad? Y al final, lamentablemente, la resolución no tiene una conclusión positiva, ¿verdad? Sino que la persona al final, como vimos en las características de la víctima, lo que él decía empieza a justificar, ¿verdad? Seré yo, qué es lo que estoy haciendo mal, busco una salida, decía él, un túnel para no tener que enfrentarme a esto. Entonces le pido a otra persona que diga las ideas por mí, ¿verdad? Que lo haga. Entonces vamos viendo cómo esto se va extendiendo por un montón de tiempo y que la inacción que se dio dentro de la organización concluye con una persona que, como lo decía él, tiene afectación física, emocional, posiblemente conductual y un montón de consecuencias en su salud de forma integral. Vamos a ir ya a la última parte. No quiero que se me vayan sin ver esto. Vamos a ver las recomendaciones de cuando el caso está, ¿verdad? Las situaciones se están dando, la conflictiva está.
Vamos a ver 4, ¿verdad? Hablamos primero, esto lo van a encontrar también en el manual que les comenté, ¿verdad? De recomendaciones en el tema preventivo. El procedimiento interno, ¿verdad? Ahí les pregunto a todos ustedes si tienen procedimiento interno dentro de sus empresas. Si no lo tienen, es un paso inicial, realmente es un punto de partida para saber hacia dónde vamos y hacia no. Aquí en el auditorio hay una compañera con la que yo estuve en algún momento y ahora estábamos recordando uno de los primeros casos que tuvimos de acoso hace muchos años y que no sabíamos para dónde agarrar, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Para la derecha, para la izquierda, ¿quién llamamos? ¿Quién hace la denuncia? ¿Quién la firma? ¿Quién la recibe? Todo eso es importante en esta parte, ¿verdad? En el lugar de trabajo se llevan a cabo de un procedimiento, por medio de un procedimiento interno que debemos tener primero definido con anterioridad y además muy importante es que la gente lo conozca, esa es otra. Porque a veces me topo con procedimientos bellísimos, realizados ahí, hasta con un diseño gráfico hermoso, pero la gente no los conoce, no lo sabe. Nunca se les ha explicado a dónde se pone la denuncia, con quién es el órgano, cómo está compuesto, ¿verdad? Entonces, hace la denuncia de acoso, ya sea verbal o escrita, eso es muy importante. Unas dudas que a veces surgen en relación a esto es, ¿y qué pasa si yo sé que un compañero está siendo acosado y esa persona no quiere denunciar? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué harían ustedes? No mucho, ¿verdad? No se puede hacer mucho. Necesitamos que la persona denuncie. Nosotros no podemos denunciar por otra persona, ¿verdad? No podemos ser parte como de ese proceso. A menos de, ¿verdad?, que seamos testigos de situaciones sumamente violentas, ¿verdad?, en donde sí tenemos que hablar a nivel organizacional. Pero necesitamos una denuncia verbal, una denuncia escrita, ¿verdad?, un mecanismo. Hay empresas que tienen links que son, ¿cómo se llama?, se me fue la palabra, perdón, o sea, que no ponemos el anónimos, ¿verdad?, en donde por lo menos se pueden, tal vez la persona no está lista para hacer la denuncia, pero nos va a poner una señal de alerta, ¿verdad?, que en esa parte está sucediendo algo. Los canales de denuncia anónimos son legales, porque al menos a nosotros nos habían dado la recomendación legal que una denuncia anónima no procede, porque no tenemos cómo identificar. No, es como lo que te estoy diciendo, al menos activa una alerta, ¿verdad? No necesariamente procede como una denuncia, porque como tal para denunciar necesitamos una persona que ponga la denuncia. Pero por lo menos nos da una señal de que tal vez vaya a recursos humanos, pregunte, ¿verdad?, algo sucede, o salud ocupacional, o algo está pasando, ¿verdad?, o se haga una encuesta, o revisemos si es que hay otras personas más dentro de ese departamento o unidad que están afectadas por alguna situación. Pero no se puede proceder como tal, digamos, con abrir un procedimiento, digamos, un órgano, una persona sin saber quién la está denunciando. En caso de ser denuncia verbal, ¿verdad?, es importante que la persona que reciba la denuncia elabore un acta, ¿verdad?, para que quede firmado por las personas que realizaron la denuncia como tal. La comisión investigadora, esto es una recomendación que tenemos nosotros en la guía, ¿verdad? De lo que nosotros hemos investigado, hemos visto, lo mejor es que esté conformada por al menos o mínimo 3 personas, ¿verdad?, que sean de áreas diferentes. Ojalá si se tiene un abogado o alguien del área legal sería muy bueno, ¿verdad?, o provechoso. Hemos visto muy recurrente que casi siempre está alguien de salud ocupacional, o ya sea psicólogo o ingeniero, ¿verdad?, y alguien de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos como tener toda esa información, por ejemplo, la normativa que tiene la organización en temas de personal, ¿verdad?, en salud ocupacional, para ver la parte de riesgo psicosocial, afectación a la salud, si van a necesitar una denuncia al INSS, porque ya ahorita vamos a hacer ese paréntesis, no siempre los casos se mandan al INSS, y que esté conformada por al mínimo esas 3 personas. Ahora, la pregunta que también es, ¿y qué pasa si no tengo tanta gente? La conseguimos. No, o sea, sí hay que intentar por lo menos que sean 3, por el tema del criterio, ¿verdad? Y que también la persona se sienta cuando se hace la investigación un poco más respaldada y que se puedan los procesos de investigación. Dime. Tal vez vamos, y ya creo que ya vamos a entrar a la parte del INSS, vamos a partir del hecho de que el INSS nunca les va a definir a ustedes si existe o no acoso. O sea, se necesita mandar digamos, el caso con una probatoria de que existió la investigación. Ahora, hay una boleta para el reporte de accidentes, nosotros reconocemos como enfermedad secundaria a causa de un riesgo psicosocial,
que tiene información que esa sí la aporta salud ocupacional, ¿verdad? Afectación física, emocional, si existió algún antecedente adicional. Ya el tener esta otra investigación, digamos, salud ocupacional, para reportar el caso al INS, tiene que hacer su investigación. Si el colaborador ha tenido otros antecedentes, si ha estado enfermo por otra cosa, si ya tiene, por ejemplo, una de las cosas más comunes en esto es que el colaborador llegue con una referencia de la caja, ¿verdad? Y diga, vea, el médico o el psiquiatra que me atendió dice que yo estoy siendo acosado laboralmente, remítame al INS, ¿verdad? Eso no es suficiente, eso es solamente el criterio de un médico que lo revisó, pero se necesita la otra parte del patrono también para saber si la situación es válida o no. Entonces, lo que le está dando el médico forma parte de esa investigación, se adjunta dentro de esa información, es parte válida de lo que el colaborador está pasando, pero no necesariamente comprueba que existe o no acoso, ¿verdad? Porque tiene que existir esta comisión y esta investigación del caso para comprobar que existieron y que, como les decíamos ahora, bueno, al final también se haya dado en el ámbito del trabajo. En la guía van a ver también un ejemplo del tema de preparando la denuncia, se conoce, ¿verdad? Importante es la descripción de los asuntos. Aquí vienen, bueno, les pusimos dos ejemplos, que uno es muy amplio, ¿verdad? El otro es un poco más escueto, la fecha de duración, por aquello de que hablábamos de la intensidad, de la duración en el tiempo, de que sean varios eventos, que sea repetitivo, cuánto ha durado, ¿verdad? ¿Dónde es el lugar? Si habían personas presentes, ¿verdad? Ya posiblemente en una investigación más grande habría que ver si esas personas van a declarar, pero la información para preparar la denuncia tiene que ir con mínimo esta información. ¿Qué cosas no nos van a funcionar? Esta otra parte de aquí, ¿verdad? Que los hechos realmente no tengamos mucho sustento, como les decían, bueno, me trasladaron de oficina, pero ¿por qué? O sea, ¿hay antecedente más? ¿O existe detrás de esto nada más un traslado porque, no sé, movieron los muebles o lo que sea? Sino que tiene que existir más información. A principio de año, ¿cuándo? En enero, en febrero, el 1 de enero, el 20 de enero, ¿hace cuánto en la permanencia del tiempo se ha estado dando esto? En la duración, ¿cuántos meses? No estoy seguro, no sé, yo creo que fue el año pasado, fue ¿verdad? Es importante tener claridad con los hechos que se vayan a reportar o denunciar. El lugar, ¿verdad? Específicamente también es importante, no solo en el INS, ¿verdad? Sino en dónde se dieron las situaciones, si es un departamento, si es un lugar específico, y las personas presentes, ¿verdad? En este preparar la denuncia también, de lo que ya les he repetido, la prueba documental, correos, respuestas, mensajes, oficios, directrices que se hayan dado, conversaciones que tal vez en una reunión de Teams hayan quedado grabadas, ¿verdad? O información que pueda ser de prueba para la persona o el grupo que vaya a denunciar, testigos que puedan referirse a la denuncia, relatos que puedan dar fe, nos asesoraban los abogados, ¿verdad? No es solo como, sí, yo creo que pasó, sino que yo puedo dar fe de que esas situaciones se dieron porque yo estuve en esa reunión, o sea, yo escuché lo que esta otra persona le dijo, ¿verdad? O he estado presente en los momentos. Y algún otro diagnóstico o algo que venga de profesionales de psicología, psiquiatría, inclusive en algunos momentos creo que hasta trabajadores sociales, describir la descripción de la afectación de la salud, ¿verdad? A veces las personas dicen, es que como el muchacho cuando nos refería, es que me afectó mi salud, pero ¿en qué? Específicamente ¿en qué? Le duele la cabeza, le duele el estómago, le dio gastritis, le dio migrañas, le dio una alergia en la piel, ¿verdad? Estos eventos le han provocado constantemente y a partir de tal mes, estos y esta sintomatología. Y a nivel emocional, que a veces nos cuesta la descripción también, ¿verdad? Que es como, esta persona está afectada emocionalmente, pero ¿qué? O sea, ¿cómo está afectada? Bueno, ha tenido pensamientos de este tipo, se siente de esta forma, sus emociones, ¿verdad? O la persona expresa que ha vivido o ha sentido estas cosas a raíz del trabajo. Cuando empieza o está involucrado en el trabajo, está sintiendo o pasando estas situaciones. Y además le sumamos los criterios médicos o de aspecto psicosocial, que pueden ser de psiquiatría, psicología, ¿verdad? Que hablen de la afectación y el bienestar que ha sido generado de acuerdo a lo que el paciente indica por acciones laborales, ¿verdad? Con colaboradores que están en medio de esto, como arrancamos la charla al inicio con el compañero abogado, a veces bailan en el sistema, lamentablemente, ¿verdad? Porque llegan
a un servicio de la caja y dicen, estoy pasando esto y esto porque mi jefe me hace esto. Y entonces cuando llegan al servicio social lo que dicen es, trabajo es del INSS, ¿verdad? Le corresponde al INSS. Entonces le dan una referencia para que se vaya al INSS, aperturen el caso, pero tal vez el caso no está listo todavía para ingresar al instituto, ¿verdad? Porque falta investigación, porque falta determinar realmente si la persona tiene afectación. Entonces, el INSS lo devuelve, ¿verdad? Porque cuando no corresponde un riesgo de trabajo, le corresponde a la Seguridad Social. Y lo que mucho pasa es que quedan en el limbo, ¿verdad? Entre que se haga la investigación y que la persona pueda recibir una atención psicológica o psiquiátrica adecuada. Pues el objetivo como tal es que intentemos tener primero la investigación antes de que la persona, ahora nosotros no podemos controlar que alguien quiera ir a atenderse a la caja, ¿verdad? Es un derecho de cada uno, pero sí tener claro, digamos, el que cuando se presenta esta información, y ahora si quieren también, a lo último les dejo mi correo, les puedo pasar la boleta para ampliación de este tipo de casos, que tal vez algunos las tengan, pero tiene unos elementos que a diferencia del RT, van más enfocados en la parte psicosocial, ¿verdad? Del cómo se siente la persona, de la sintomatología a nivel emocional, problemas conductuales también, ¿verdad? Que por ejemplo aquí se puede reportar problemas con el sueño, con el descanso, cosas que nos afectan más cuando tenemos de tipo emocional. Vamos con el reporte del riesgo laboral, que esto es todo una polémica. Espero como ayudarles en la mayor parte de las dudas. Yo sé que esto es complicado y igual que cuando lo hablamos ahorita, cada caso necesita una investigación y un desarrollo diferenciado, ¿verdad? No podemos dar la misma receta para todos. Pero básicamente, en resumen, lo que se ha trabajado con el Consejo, se habla de que necesitamos, voy a ponerlo así con este ejemplo, todos nosotros que estamos en esta sala, puede ser que estemos siendo acosados por nuestro jefe. Vamos al jefe de culpable, ¿verdad? Pero resulta que solo la mitad del auditorio, esta parte, está teniendo una afectación en su salud, física o emocional. No sé, tienen insomnio, les dio ansiedad, tienen algunos síntomas de depresión. La otra parte están molestos, están teniendo problemática laboral, pero no tienen una afectación en su salud. Este caso de acá, o estas personas de acá, son las que aplican para el tema de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque el INSS lo que atiende y valora es la afectación en la salud física o emocional del trabajador. Ahora, no quiere decir que todo el auditorio tengamos derecho a interponer una denuncia en temas administrativos o a que se investigue porque estamos siendo acosados o porque necesitamos administrativamente que se tome una acción. Pero en atención de la salud se va a atender a la persona que tenga una afectación. Entonces, yo no trabajo en la parte de aceptación de casos ni en atención clínica de estos pacientes, trabaja otro grupo de psicólogas, yo me dedico más al tema preventivo. Sin embargo, pues nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, en esta parte sí siempre el tema del rechazo de casos muchas veces va por eso, ¿verdad? Porque la persona llega con un dictamen o con inclusive a veces con alguna directriz del Ministerio de Trabajo o una recomendación, ¿verdad? Y dicen, necesito que me abran el caso en recursos humanos, pero al no existir una investigación previa, es muy posible que el caso no avance, ¿verdad? Porque se necesita saber si realmente la persona fue afectada por condiciones de trabajo. Volvemos al ejemplo de algo físico, ¿verdad? Si yo llego con la rodilla inflamada a las personas de salud ocupacional y le digo, me golpeé en esto, para la investigación, ¿qué van a buscar ustedes? La causa, ¿verdad? O sea, se la golpeó en el trabajo, fue en un mueble, o fue que el domingo se fue a mejenguear y pegó la rodilla, ¿verdad? Y llegó el lunes, que son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, con la parte psicosocial, acoso, ¿verdad? Necesitamos comprobar que los factores que hayan enfermado a la persona sean de tipo laboral. No es una tarea sencilla, yo lo sé, ¿verdad? Pero así funciona el régimen de la parte de riesgos de trabajo. Necesitamos hacer la investigación y ahí viene un poco de esto, ¿verdad? ¿Qué información que tal vez si ya han presentado algunos nos van a pedir? Detalles de la tarea, cuáles son los síntomas de esa afectación, porque no es solo estoy sufriendo acoso laboral, sino qué síntomas está presentando. Porque todos nosotros presentaremos cosas diferentes si estamos en una situación similar. Entonces, sintomatología, describir con detalle qué fue lo que sucedió en esta situación de acoso que se presentó, qué evidencias tiene la empresa, qué investigación hizo,
qué investigación se realizó, ¿verdad? ¿Qué conclusión se llegó? Aquí estamos hablando de acoso, pero esto aplica para cualquier otro tipo de riesgo relacionado con la parte psicosocial, estrés, síndrome de quemado, otra afectación, digamos, relacionada en esta parte. Si en los últimos 2 años ha presentado ausencias, incapacidades, algún otro proceso administrativo, ¿verdad? Alguna situación, se ha cambiado de puesto, se ha pasado por situaciones o procesos administrativos o cambios, ¿verdad? Si ha existido resoluciones administrativas. ¿Por qué se pregunta eso? Porque a veces las personas tienen reacciones emocionales a decisiones administrativas, ¿verdad? Suena un enredo, pero es, digamos, que recibí una sanción o me hicieron un cambio, no sé, recuerdo un caso de una empresa que les habían quitado las horas extra que habían tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Y ellos colocaron una denuncia de acoso hacia los jefes. No aplica, ¿por qué? Porque era una decisión administrativa en todo el conglomerado de empresas, ¿verdad? No es que estoy tomando una acción para perjudicarlo a usted necesariamente. Con el teletrabajo pasó también, ¿verdad? El tema de COVID, reacciones emocionales que podían tener los colaboradores, ansiedad y muchas cosas. Decían, es que es un riesgo de trabajo porque yo estoy trabajando y el riesgo del COVID, ¿verdad? Es una reacción emocional que usted está teniendo ante una situación, pero no es un riesgo laboral, ¿verdad? O sea, no aplica en esta parte. Y también es importante ver el plan de acción que ha tomado la organización en relación al acoso, ¿verdad? O sea, ¿qué se ha hecho? También si es un tema conflictivo, ¿verdad? Si se ha estado dando conflicto laboral, ¿qué se ha hecho, verdad? Si se han tomado acciones. Hay algunas empresas que respaldan toda esta información con evaluaciones de clima organizacional, intervenciones que se han hecho, movimientos que se han hecho de las personas que han estado ejerciendo acoso, ¿verdad? Acciones que se han tomado en pro de la mejora de estas personas. ¿Por qué profundizo en eso? Porque el INS no va a generar una sanción para el acosador. El INS lo que va a hacer es tratar la salud del colaborador que fue afectada, ¿verdad? Nos enfocamos en el salud y en el bienestar. Resumen del proceso, la persona es valorada por un médico que revisa todo el proceso inicial y después es revisada por psicología, psiquiatría y a partir de ahí sigue el proceso que requiera cada caso, ¿verdad? Habrán personas que ocuparán solo tratamiento psicológico, otras ocuparán psiquiatra, medicación, incapacidad si es necesario y todo lo que incluye pues la cobertura del riesgo. Y ya por último, esta es otra posibilidad, ¿verdad? Que también está, que es cuando también hay personas que definitivamente por más de que tengan la situación administrativa comprobada y demás, no se quiere brindar la parte de seguridad en este caso, entonces también pueden recurrir a un juzgado de seguridad social, que esto es algo que en lo que nos ha capacitado mucho el Ministerio de Trabajo para que el juzgado de seguridad social pues ordene al INS en primera instancia a aperturar un caso, pero no significará que el caso sea 100% aceptado en un proceso adelante, ¿verdad? Puede ser que igual sea rechazado posteriormente. Entonces, ya para cerrar, si no la tenían, esta es la guía. Ajá. ¿Alguien me habló? ¿Qué es el juzgado de seguridad social? Este es un juzgado, vean que aquí sí les quedó, mal exactamente, a ver si viene Errol y nos da un poquito más de información. Este es un juzgado específicamente que ve este tema en la parte de salud ocupacional, digamos, en la parte de seguridad social, en la parte laboral. Entonces, casos que inicialmente tal vez el patrono, no necesariamente, y aquí es donde hay que aclarar, ¿verdad? No es que cada caso, que porque no se hizo una investigación se van a aperturar, pero es cuando el patrón tiene negativa de no querer brindarle ese derecho que tenemos como trabajadores al recurrir a la parte de la seguridad social en la parte laboral. La guía, ¿verdad? Les decía que si no la tienen está descargable y si no también se las podemos pasar por correo. Y por último, el link de asistencia, porfa, para que me ayuden, porque si no doña Nori me mata. Ya se los voy a... Ah, bueno, ustedes firmaron asistencia, ¿verdad o no? Ah, bueno, entonces no me hagan caso. Ya estamos listos. Esta guía contiene básicamente todos los elementos que vimos en la capacitación, ¿verdad? Posteriormente sé que el Ministerio también está trabajando en una capacitación virtual que se va a ir generando poco a poco, por lo menos para las instituciones públicas primero. Y bueno, el objetivo es yo les decía, al final son espacios para seguir
comprendiendo entre otras perspectivas, ¿verdad? Hoy posiblemente se llevan la parte psicosocial mía de la psicología, hay que también conocer la parte de los abogados, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? En foros que hemos estado con jueces y abogados, en donde muchas veces también dice, es que no hay mucho recurso, ¿verdad? Como para saber determinar si sí o si no, entonces hay que investigar cada caso. Y también les cuento que a nivel de links, también tenemos capacitación para ofrecerles a las empresas y decirles, bueno, ¿cómo se llena un aviso de accidente de este tipo? ¿Verdad? Que es diferente. ¿Cuál podría ser como el proceso? Porque puede ser que me rechazan más estos casos, ¿verdad? Y por supuesto la otra parte que es la preventiva, ¿verdad? Que es trabajar en la identificación de los factores psicosociales para prevenir llegar hasta este punto. No sé si tienen alguna duda extra para no robarles más tiempo. Dima, gracias por venir y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.